Me siento liberado. Y me siento liberado en el sentido de que han sido, bueno, no lo he comentado y bueno, la gente más o menos lo sabe, pero antes de las carreras yo no soy de los que dice mi objetivo es tal o lo otro porque, bueno, a ver, yo de cara a aconsejarle a alguien tema marginal gains y demás, ¿qué me interesa? ¿Qué rueda monto? Pues, Sí. por ejemplo, la rueda más rápida del mercado probablemente es la Vittoria Corsa Pro Speed. Pero yo no me la jugaría con esa cubierta en Hawái. Claro. No me la jugaría. ¿Qué cubierta no voy a pinchar seguro? Pues la Continental 14 Skin. Probablemente con esa cubierta, o eso es un tubular, mejor dicho, Tubular. no pincharás. Vale. Pero probablemente montes una GP5000 tubeless y si pinchas y cambias y vuelves a salir, sigas por delante de llevando la Gatoskin. A ver, la Roldana es como cogerte el café con sacarina después de haberte comido una pizza 4 quesos. En la Cabra tengo unas Vanquish 6 con las que suelo entrenar y tengo puestas unas Continental GP5000 tubeless. Una cubierta, bueno, para entrenar, rápida, pero para entrenar. Pero compito con la versión TT. Y la versión TT me la guardo y está puesta en la 8 delantera y en la lenticular. Ir a Hawái, yo soy hija de Ferdi. Digo, Ferdi, yo si voy a Hawái no sé hacer turismo. Yo voy a... Lo sabían muy pocas personas, ¿no? Lo sabía Carlos, lo sabía Ferdi, lo sabía mi pareja, mis padres. Yo iba a Hawái a lo que iba. Y me fue de un minuto. Un minuto más, quedo sexto y para mí la Vuelta a Castellón habría sido un poco drama. A dormir. A dormir. La gente no duerme lo suficiente. Esto lo y es gratis. En una muy poco. Pero sí que es verdad que se ha visto que entre diferentes cubiertas del mercado puede haber hasta 5, 6, 7 y hasta 10 vatios de diferencia si la cubierta que te compras es de una gama muy básica. En esta ocasión estamos Fercal y yo con Fernando Santander, quien ya pasó por el programa en el episodio 36, y con él hablamos más entonces de su faceta como deportista y en esta ocasión, tras haber cerrado su temporada de triatlón con un 5º puesto en su grupo de edad en Kona, pues teníamos ganas de que volviera a pasar por aquí y charlar con nosotros de nuevo, pero en esta ocasión centrarnos en su faceta como entrenador. Es un lujo tener aquí a Fernando Santander con nosotros, ¿verdad, Fercal? Pues sí, tenemos aquí a Fer, otro Fer. La verdad es que han pasado por el podcast muchos Fer últimamente y la verdad es que es un lujo tener aquí a Fernando. Después del papelón que hizo en Hawái, quitarse esa espinita que él decía que tenía, que se la ha quitado yo creo que bastante bien y bueno, que nos cuenta ahora un poco cómo plantea el medio plazo, un futuro largo plazo, pues nada, aquí estamos encantados. Y seguro, porque además, ya lo decimos, fue uno de los capítulos que oyeron y que vieron mucha gente, seguro que va a aportar un montón de cosas que nos va a ayudar a mejorar, seguro, a todos. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fercal, y buenas tardes, Sandra. Pues bueno, contento y agradecido que me tengáis aquí por una segunda vez. Señal de que no la lié mucho la primera y nada, aquí dispuesto a pasar una buena tarde. Bueno, con un poco un tema que da para una buena zarzuela marisco, ¿sabes? O sea, además que sí. Y después y estoy recién visto el podcast de mi entrenador de Charlie. Me habéis puesto el nivel alto, ¿eh? Oye, pues sí. Insuperable, diría yo. Te digo yo que el salto es verdad porque igual, o sea, lo de Charlie lo está petando igual. O sea, la gente estábamos recibiendo unos comentarios. Había gente que no le conocía, que es algo que a mí, o sea, que no le conocía, que no había... no había profundizado un poquito más, ¿no? En su vida y como tal. Y, joder, nos han llegado comentarios súper buenos. A toda la gente le cae muy bien y que aporta un montón. Además, que cada vez que habla es como para decir cosas que hay que apuntar. O sea, que sí. Tienes el listón alto. Pero vamos, yo no dudo que vas a estar a la altura y lo que haga falta. Bueno, a ver, si me dejáis comentar un tema sobre Carlos, sí. No es que sepa además mucho, sino que una de sus cualidades, y no es por hacerle el pelota, Charlie, no te voy a hacer el pelota, pero es que es verdad, no te mal acostumbres, pero es que se sabe explicar muy bien. Entonces, eso es una faceta que es muy apreciable en un entrenador, que tú te sepas transmitir bien con tu deportista, que no tengas un lenguaje, que a lo mejor nosotros como entrenadores tengamos un lenguaje muy específico, muy, ¿cómo decirlo?, muy
muy científico y que el deportista no te entienda en nada. Entonces, la comunicación es efectiva. Sin embargo, Charlie, según el deportista que tiene, y son cosas que, bueno, yo también como entrenador intento aplicar, seguramente no también como él, pero bueno, lo intentamos, es que nuestros deportistas nos entiendan, que hablemos el mismo idioma, que a veces hablamos los dos castellano y no nos entendemos. Entonces, hay que saber adecuar los términos y las nomenclaturas para que nos entiendan. Y si hace falta poner, ¿cómo decirlo?, paradojas o analogías, pues saberlo plantear de manera que el pupilo, ya sea un recién iniciado en triatlón o alguien más experto, te pueda entender. Porque es que si al final, por muy bien que lo expliques, si no te han entendido o lo haces aburrido, pues entonces no llega el mensaje. El mundo del entrenador, que yo pienso que es complicado, porque además hacéis mucho de psicólogo también, tenéis que entender, ya no es solo cuestión técnica y cuestión de entrenamiento, sino que, pues eso, saber cómo está el pupilo, saber cómo plantearle lo que queréis, que él entienda, cómo decírselo, como tú decías, para que lo entienda. O sea que, bueno, yo creo que va más allá que el simple hecho de poner una serie a no sé cuántos vatios, ¿no? Así es. Correcto. Bueno, sí, porque es que si la mente no va, directamente el cuerpo tampoco. Entonces, sí. Hay que saber un poco con quién trabajas y no solo conocer los datos fisiológicos, sino también un poquito lo que hay dentro de cada cabecita para saber cómo trabajar con ese sujeto, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahora sí eso alargamos un poquito más del tema y lo vamos comentando, sí. ¿No? Claro, sí, simplemente ahora, bueno, por ir introduciendo, antes de meternos en materia, un poco que yo creo que están todos esperando, cuéntanos un poquito cómo te encuentras después de haber conseguido, yo creo, un objetivo importante que tenías desde hace años. Y una duda, ¿a ti te ha entrado el bajón post-Kona que entra a veces un poco a todos o no? Me siento liberado. Y me siento liberado en el sentido de que han sido, bueno, no lo he comentado y, bueno, la gente más o menos lo sabe, pero antes de las carreras yo no soy de los que dice, mi objetivo es tal o lo otro, porque cuando tienes un objetivo pueden pasar dos cosas, o que lo cumplas o que no lo cumplas, y forma parte del juego. Si fuese seguro que lo fuéramos a conseguir todo, no tendría tanta gracia ni tanta emoción, ni tendríamos esa emoción por dentro que nos hace, que yo creo que nos engancha un poco, ¿no? Esa emoción de decir, ¿y seré capaz de hacerlo? Pero yo dentro de mi fuero interno tenía una sensación, y Carlos ya lo dijo en el anterior podcast, que para mí ir a Hawái, yo se lo dije a Ferdi. Digo, Ferdi, yo si voy a Hawái no sé hacer turismo. Yo voy a... Lo sabía muy pocas personas, ¿no? Lo sabía Carlos, lo sabía Ferdi, lo sabía mi pareja, mis padres. Yo iba a Hawái a lo que iba. Y me fue de un minuto. Un minuto más, quedo sexto y para mí la Vuelta a Castellón habría sido un poco drama. ¿Y lo habría hecho peor? No, pero es que era lo que iba. Entonces, una vez pase la prueba yo creo que me tengo que analizar un poco y ser consciente de lo afortunado que fui, porque no tuve ningún problema. En mi grupo de edad sabéis que ha habido un tema de sabotaje y, bueno, en fin, algo que incluso han contactado conmigo de algunos podcasts alemanes y demás para ver cuál es mi versión de los hechos. Es un tema un poco... a mí personalmente me ha afectado un poco porque no es que haya quedado deslucido y demás, pero sí que es verdad de que cuando una carrera se ve afectada y tú piensas que has hecho una carrera y que has quedado quinto, pues... y ves que rivales tuyos han tenido problemas, yo me siento como un poco defraudado por dentro, por la propia carrera en sí, por aquella persona que haya querido modificar. Entonces, yo lo dije desde el principio, realmente mi objetivo era ir a Hawái y ver lo que valgo. Y si ahora realmente, es que soy así de cabezota, si realmente no mereciera ese quinto puesto, a mí me jodería mucho. Me jodería. Y ahora cualquiera podrá decir, hombre, eso lo dices porque ahora... No, lo digo en serio, lo digo de verdad. No me gusta autoengañarme. Entonces, estoy un momento un poco, no voy a decir que disgustado ni nada, pero me gustaría a ver qué sale de ahí. Y me gustaría saber que... Bueno, y dejando ese tema aparte... Lo que pasa es que, como dices, no sé, es que hay cosas que se nos escapan, ¿no? Entonces,
Evidentemente tú no puedes controlar si allí pasó o no pasó. Imagínate que no pasa eso, pues posiblemente pudiera pasar otra cosa o que alguien... Sí. ¿Sabes? Es que al final tantas variables en esto que, claro, sí, yo te entiendo, ¿no? Pero desde el otro punto mirándolo, pues podemos darle muchas vueltas a muchas variables y si no es una puede ser otra y si no... Bueno, pues al final esto es lo que fue. Estás ahí, te tiempo puesto y como dijiste tú pusiste en el podcast de Charlie, que si te vas a parar a mear, efectivamente. No, me encima. Eso lo escribí en YouTube. Es que sí, creo que fue en el kilómetro 16 que ya no aguantaba más y aproveché una botella de agua para echármelo por encima y que el actor, la sensación del reflejo del frescor, bueno, pues... Sí. Y es lo que te digo, es que es una carrera que lo volvemos a correr. Hipotéticamente, la volvemos a repetir y estuvimos todos tan cerca que a lo mejor hago segundo, que a lo mejor hago décimo. Claro. Entonces, como aquel que dice... Es verdad que tiene algunos días que me castigaba a mí mismo porque en el momento que salía Energy Lab y veía que el sexto iba un poco lejos y que me conformé con el entre comillas, ¿vale? Ya. Dije, voy a asegurar el quinto y luego al cabo de los días he visto, joder, teniendo estos aquí de cerca, que veías que tenías al alemán cerca, al americano cerca, al inglés, ¿por qué no fuiste como otras veces que no te has conformado y las has lanzado por ellos? Y eso a veces me ha perseguido un poquito, pero luego, claro, a todo pasado todos somos manolete. Efectivamente. Entonces, dado todos los problemas que han habido y todas las cosas que han ocurrido, me quedo como estoy, que estoy muy bien, que era lo que habría firmado antes de ir y tengo que disfrutarlo. Y lo que decías, lo de la depresión post-finisher, la verdad es que no la tengo. No la tengo porque, y luego si queréis lo desarrollamos. El tema es que cuando cumples un objetivo, que es lo que te hace ilusión, de repente dejas de tener eso que te hace ilusión, pues hay un vacío de ilusiones, por así decirlo. Pero es que yo ya tenía planeado lo que había después, aunque no pensara en ello, porque considero que hay que tener en el deporte hay que estar, bueno, en el deporte y en la vida en general, yo me considero un poco soñador y a mí me gusta tener ilusiones. Y como te digo, cuando no hay nada que te ilusione, pues dejas de tener esa motivación por levantarte por las mañanas, por trabajar con las cosas que te gustan. Entonces, bueno, yo ya me he buscado, que veremos si se puede hacer realidad este año que viene o no, pero ya me he buscado mi objetivo para 2025 y contento con ello estoy y me motiva además. Sin duda. Sí, hablando de esto, además, comentaste que tu objetivo de cara al año que viene era darle más cabida a tu profesión como entrenador, ¿no? Y empezar a competir en categoría profesional, que entiendo que esto es de lo que comentabas ahora, que lo que tienes decidido y que no ha cambiado. No ha cambiado. Veré, a ver, categoría profesional, pero no... Sí. O sea, yo no me voy a ganar la vida corriendo como triatleta, obviamente. Yo trabajo en 2 centros deportivos. Tengo también mi faceta como entrenador online de triatlón y bueno, quiero dar un paso más allá, quiero estudiar un poco más y quiero ver qué posibilidades hay laborales, ¿no? Yo tengo estudios de técnico de comercio y marketing, estudios superiores de técnico de comercio y marketing y bueno, incluso allí en Hawái tuve algunos contactos con alguna empresa relacionada al ciclismo y he dejado algunos currículums y a ver si, bueno, llevo muchos años trabajando en el sitio donde estoy y me gustaría dar un pasito más adelante, ¿no? Al fin y al cabo estoy cerca de los 40 años y bueno, hay que dar pasos en la vida, ¿no? Claro. Pinta bien el 25, o sea, como tú dices, no es como profesional, pero como élite o otro escalón más, eso sí, ¿no? Ya vemos que es un escalón más que no todos pueden llegar a ese escalón o que no todos deciden estar en ese escalón, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí te seguiremos. Cola de león me va a tocar, pero bueno, así por lo menos llegamos a la cintura. Eso decía Charlie, ¿no? Yo también, que ahora es cola de león hasta que llega no sé qué edad para intentar otra vez ir a Hawái, ¿no? Pero bueno, bendita cola de león. Y antes de meternos en tu faceta como entrenador, hablemos un poco de las ganancias marginales que origina un poco el material en triatlón, ¿no? Ya nos diste algunas pinceladas en el capítulo anterior, pero bueno, hoy nos centramos más en la recomendación que tú harías a un deportista y vamos a ahondar un poquito más en ello, ¿no? Entiendo que aquí pues es un hándicap el tema del presupuesto y que hay otras cosas a tener en cuenta.
¿Qué deberíamos tener en cuenta nosotros a la hora de elegir y qué invertir? Y si hay mucha publicidad que nos venden en todos los sitios, bueno, aquí ya seguro que nos puedes contar. Bueno, a ver, yo de cara a aconsejarle a alguien tema marginal gains y demás, lo que haría principalmente es fijar un presupuesto fijo, porque en el material muchas veces la mayoría de la compra es impulsiva, es compra... La mayoría no, a ver, me explico. Si no tenemos un presupuesto fijo, muchas veces compramos más por los ojos que por la propia necesidad que tenemos. Entonces, fijaría un presupuesto y fijaría unas necesidades de realmente qué es lo que necesito, o dónde tengo carencias, o qué es realmente lo que me va a ayudar, o realmente si lo que voy a comprar me va a ayudar o es un plano más estético. Si el presupuesto es ilimitado, pues, o tenemos presupuesto más que de sobra, pues, oye, como digo, ¿no? La vida está para disfrutar y si te apetece comprarte, pues, allá tú mismo. Al fin y al cabo, cada uno hace que considere lo que quiera. Pero si tenemos un presupuesto limitado, pues yo os recomendaría a la gente marcarse un presupuesto máximo y dentro de ese presupuesto máximo hacer una serie de prioridades de ver qué cosas me pueden ayudar en mayor o menor medida a mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner que no tengo ruedas de perfil, no tengo casco aero, tengo una bicicleta de ruta y... Que partimos de una base de trialeta de corte, vamos a empezar en trialeta larga, que no tengo nada de material aero. Pues si todo el presupuesto que tienes te lo gastas, por ejemplo, en una lenticular apenas da beneficio Da beneficio, pero poco, pues mejor que primero te compres una buena base para irla desarrollando en un futuro, como es una cabra, ¿no? Y luego ya te irás ampliando. Pero no comprar por instinto, tener bien planificado y bien estructurado qué es lo que voy a comprar. Y luego, otro detalle. No os recomiendo comprar, no me llega para esto, pero me voy a comprar lo otro. ¿Por qué? Porque el dinero del pobre va 2 veces al mercado. Entonces, yo le recomiendo a la gente que si se tiene que esperar a comprarse algo que realmente le vaya a funcionar para años, que se espere. Porque al final me compro una cosa y la revendo de segunda mano, normalmente se pierde dinero. Entonces, claro. y no sacas el beneficio o la rentabilidad que le podrías sacar. Entonces, ese es el primer consejo que yo daría. El segundo que les daría sería ser autosuficientes. Y me explico con autosuficientes. Si tú aprendes a manejar la mecánica de tu bici, mecánica básica, no me voy a poner a hablar de, por ejemplo, hacer los hidráulicos de una bici de freno disco, que ya es una operación más complicada. Pero, por ejemplo, aprender a regular un cambio electrónico, que, por ejemplo, Shimano se hace mediante una aplicación, y creo que RAM también. Pero bueno, como no tengo RAM, no puedo hablar. Entonces, ya es un tiempo que te ahorras llevar la bici al taller y un coste que te ahorras. Y un posible problema que te puedes saber solucionar en un viaje a una competición. Entonces, por ejemplo. Sí. Entonces les recomiendo a la gente que la mecánica, a más sepan, mejor. Que el saber no ocupa lugar. Te ahorra tiempo, te ahorra dinero y bueno, saber de material, o saber de mecánica, mejor dicho, también te hace tener el material mejor preparado, igual más rápido. Ya es una ganancia marginal, como aquel que dice, ¿no? Entonces, luego hay un detalle de que, no voy a decir todas, pero la gran mayoría, yo trabajo en una tienda de ciclismo, al fin y al cabo la tienda de ciclismo te cobra la hora de mano de obra. No te van a cobrar por un mantenimiento básico de la bicicleta. Bueno, a lo mejor sí, en Hawái sí. Pero le pregunté cuánto valía la mano de obra, por curiosidad, déjame que lo diga. La hora de mano de obra valía $100. Eso en el continente, me lo dijeron, en la tienda Bike Works. Y allí en la tienda Bike Works en Kona cobraban 150 euros la hora de mano de obra. 150 euros. ¿Y sabes si es solamente en este periodo o fuera de ese periodo también? O sea... No lo recuerdo, no especifiqué. Mi inglés ya tampoco llevaba para más, pero pasé por allí y me dio por preguntar. Y unas colas de gente, ¿eh? Hombre, me dio a mí por montarme un chiringuito allí, irme todos los años, una semana, a montarme un stand de mecánica
Y No es tontería. dices que a lo mejor me saco la rentabilidad todo el año. Sí, Es que es algo increíble, pero bueno. Sí. Entonces, lo que comento, yo desde mi punto de vista, saber bien limpiar cadenas, encerarlas, saber bien instalar un tubeless, que poca gente sabe instalar un tubeless y realmente es súper sencillo. Es que es muy sencillo, un poco guarro si no lo haces bien, pero es muy sencillo. Son cosas que, o saber ajustar bien una pinza de freno. Una dirección, si se te suelta, saberla, darle el ajuste necesario para que no tenga holgura y no vayan los rodamientos forzados, no se rompan. Ese tipo de cosas, ya te digo, te hacen ganar dinero de no ir a la tienda en bici, perder 2 o 3 días que la tienda está en la bici y que no puedes entrenar con ella y recogerla y pues ahora alguna tienda de bici se me echará encima. Pero bueno. Bici, que luego te lo pasamos esto. No, pero a ver, hay operaciones que requieren. Si faena de mecánicos para bici y apunta claro. Hay operaciones de mecánica de bicicleta que requieren un sangrado de frenos. Requiere trabajo de mecánica, una extracción de rodamientos en un eje de pedalier donde van a presión requiere herramienta específica. O sea, no que van a tener faena igualmente. Desde luego que tiene. Luego, por ejemplo, creo que también estaba por ahí en el material contrastado, ¿vale? Todas las marcas dicen que su material es más rápido. Nadie va a decir, ninguna marca va a decir, no, la marca de la competencia. Hemos probado todas las X bicis o X ruedas en el velódromo o en el túnel de viento, perdón, y la nuestra es la tercera más rápida. No te lo va a decir nadie. Claro. Pero hay páginas como Eurocoach, como Bike Running Resistance, hay perfiles en Twitter como Alban Lorenzini que publican estudios independientes y donde tienes resultados interesantes. Y ahí te puedes guiar qué material te puede interesar más o menos. Más que... Bueno, es que tenemos 10 marcas diferentes de ruedas más rápidas del mercado. Ya, sí. Cada uno medido con sus condicionantes. Entonces, claro. ¿De cuál nos fiamos? Sí, esto pasa como las bicis también y como los neoprenos y como todo, ¿no? Que cada uno tiene a lo mejor su neopreno tope gama, medio tal y el que va mejor y va peor y en bicis pues igual, ¿no? Y depende. A ver, lo de las marcas de bici es como, entre comillas, como los hijos, ¿no? Nuestro hijo es el mejor del mundo. Pues claro. Más guapo, más alto. Por supuesto, para su padre más. Pero no voy a decir que haya un túnel de viento para hijos y... No. Pero bueno, lo que iba a decir, que obviamente que no todas las marcas de bici tienen el material más rápido. Hay unas más... ¿Y cuáles son? Pues no lo sabemos, pero hay ciertos estudios que nos podemos guiar más o menos por ahí, que están publicados y son de... Claro. Hay hasta páginas web donde creo que... Ahora no me acuerdo, Friction Facts, creo que se llama, que hay pruebas hasta de lubricantes. Claro. Entonces, hoy en día en Internet, googleando, encuentras de todo. De ruedas, claro. De cuáles son más rodadoras, cuáles tienen más perfil, o sea, cuáles tienen... más, pues les puedes sacar más provecho que a otras en función de lo que le pongas. Claro. Eso hemos hablado mucho en el chat de Hawái este año, entre todos ahí un poco, oye, ¿qué le pongo entre que no se me pinche la rueda allí y cuál puede ser más rápida y cuál tengo más o menos riesgo? Bueno, pues, claro, sí, pero mira, lo voy a hacer una paradoja a la Fórmula 1 que a mí tanto me gusta, ¿vale? No hay una rueda que te sirva para calificar, para hacer el gran premio completo y que te sirva bajo la lluvia y que no se desgaste. ¿Me explico? O sea, pues hay ruedas que son más rápidas, pero tienen mayor posibilidad de pinchazo. Entonces tienes que jugar un poco. ¿Qué me interesa? ¿Qué rueda monto? Pues, sí. Por ejemplo, la rueda más rápida del mercado probablemente es la Vittoria Corsa Pro Speed. Pero yo no me la jugaría con esa cubierta en Hawái. Yeah. No me la jugaría. ¿Qué cubierta no voy a pinchar seguro? Pues la Continental 14 Skin. Probablemente con esa cubierta, o eso es un tubular, mejor dicho, tubular. No pincharás. Vale. Pero probablemente montes una GP5000 tubeless y si pinchas y cambias y vuelves a salir, sigas por delante de llevando la 14 Skin, de lo que te frena o de la baja eficiencia de rodadura que tiene. Entonces, y luego, que esta es la otra, que puede haber un mejor material para uno,
que no se ajusta para otro. Entonces, cada uno, por ejemplo, el ejemplo de las ruedas. Esto es no tiene por qué ser así, porque esta es la otra. La aerodinámica no es igual para todos. Claro. Y voy a poner un ejemplo. Normalmente las ruedas de palos, las famosas ruedas de palos, van muy bien en ángulos de viento aparente cercanos a 0 grados. Hay que comprender que el ángulo de viento aparente es la suma de los vectores de tu velocidad más el ángulo que te pega el viento. Uh-huh. Y el vector que te queda es el ángulo aparente, el yaw que hablan los ingleses. Pues a más rápido vas, este vector hacia adelante es más largo y el viento se queda igual, con lo cual el vector tiende a ser más 0 grados. Pues las ruedas de palos normalmente, porque nunca hay afirmaciones categóricas en esto, pero de normal, son más rápidas cuando el ángulo de yaw es cercano a 0. Cuando más rápido vas, más cercano será a 0. ¿Qué pasa? Pues con un grupo de edad que hace 7 horas la bici de un Ironman, su ángulo de viento aparente normalmente será bastante más grande que el que va todo el rato a 45 km por hora, o sea, 4 horas el sector. Uh-huh. El grupo de edad que te hace 7 horas creo que son 24 kilómetros de media. Pues su ángulo de viento aparente será distinto, con lo cual su rueda más rápida para él probablemente no sea la de palo, sea la de un perfil de una marca cierta marca que va mejor a pues en vez de a 5 grados de yaw, a 10 grados de yaw. Y es que la aerodinámica es tan compleja que al final cada uno tiene que probarse la suya. Sobre esto de las ruedas que dices, ahora me viene a la mente, este año ha habido muchas Jet 180 de esta, ¿no? En Hawái, o sea, creo, ¿no? Por lo que he visto. Hace 2 años que fue Servidor. Ferdi y muchos llevaban. Sí. ¿Qué tal? Cuenta, o sea, primero, ¿qué tal? Y luego, comparado con una lenticular, no sé, imagínate ahora mismo, llega alguien que tampoco sé cómo andan de precio, ¿no? Pero imagínate, alguien quiere comprarse una lenticular. La opción puede ser lenticular o irse a una de este tipo, y cómo ha ido en Hawái, cómo la has visto. Yo tengo la suerte de tener una Jet Vanquish, que es la lenticular tope de gama de Jet. Uh-huh. Anteriormente la otra bici tenía la Jet Disc. Bueno, yo corro con ruedas Jet desde hace bastante tiempo. Bueno, este año Jet nos ha ayudado al equipo, pero bueno, fue una elección mía personal a la hora de comprármelas. Uh-huh. Y como comentaba, con la anterior cabra que tenía de freno de llanta, tenía la Jet Jet. Uh-huh. Y la Jet 180, la de Hawái, esta que es semilenticular, por decirlo de alguna manera, está construida sobre la base de la Jet, que es una llanta de aluminio con una cobertura de laminar de carbono a efecto de carenado aerodinámico, pero no es estructural. Entonces, tiene la misma estructura que la gama Jet de Jet. Entonces, tiene un funcionamiento muy parecido a la anterior lenticular que tenía, pero para mí la lenticular Jet Vanquish, que ya es full carbon y demás, no la he medido, ¿vale? No la he medido, pero para mí es superior. Se nota la bici más ágil, si la tienes que lanzar, la bici se nota un poquito más suelta, más a la hora de llanear. Pero es que esto es muy subjetivo, ya te digo que no las he comparado directamente con velódromo, pero desde mi punto de vista, si puedes ir a por la Vanquish, que vale lo mismo que la Jet. Eso te iba a preguntar, que no sé cómo están de precio más o menos. Si más o menos igual. Vale. Sí, más o menos. Ajá. La Jet 180 y la Vanquish Disc, creo que más o menos, o 200 euros de diferencia, vamos. Vale. Como las dos valen un buen dinero, la diferencia de precio de ahí no debería ser un poco, pero yo le diría al que busque una lenticular que vaya por la lenticular, que la otra es para lo que es para consumir y para Hawái. Claro. Lo que sí que es verdad que para Hawái, la 180 que llevaba yo, lo bueno que te trae es que como llevas mucho perfil detrás y llevas menos delante, te queda mucha diferencia de perfil, la bici te la estabiliza mucho atrás. Y, por ejemplo, bajando de Hawái, que pega un viento lateral muy bestia, te da mucha confianza esa rueda. Que es paradójico pensar que más perfil te da, ¿cómo decirlo? Te asienta la bici. Sí. Correcto. Sí. Pero es que lo que hay que pensar que donde se te mueva la bici es de delante, no de atrás. Entonces, si tú tienes más perfil de atrás, si tú tienes más perfil de atrás, digamos que cuando te pega el viento, la balanza que te hace se echa un poquito
es que no sabría cómo decirlo. Te notas más asentada la bici atrás porque llevas más perfil, básicamente. Claro. Lo malo de llevar exceso de perfil y por lo que no te lo dejan, o no te dejan llevar lenticular, es que supuestamente si pega mucho viento te podría llegar a levantar del suelo. Ya. Que alguna vez yo sé de alguien que le ha ocurrido. Juan, un saludo. Él sabrá quién es, que le pasó hace tiempo en un triatlón de vientos del pueblo de Orihuela, que me lo contaba. Vale. Y yo también tuve un susto, creo que fue en 2010, 2011, llevando lenticular un día de huracán en vientos de pueblo en Orihuela. Tuve un susto gordo con lenticular. Y bueno, se hace por eso principalmente. Vale, sí, porque la duda de mucha gente es esa, ¿no? Oye, el lenticular, no, que hace Claro. mucho, que hace aire. Y hombre, en teoría el aire donde afecta es tipo vela, ¿no? Que es la rueda delante, ¿no? El perfil de delante es el que te hace que se te mueva la bici más, ¿no? Entre que vas sentado atrás y lo que tú dices, pues tampoco se nota mucho. De hecho, las lenticulares de hoy en día, estas que están con forma de lente, que por eso se llaman lenticulares realmente, como mejor funcionan aerodinámicamente es con viento, que hacen el efecto vela que tú comentas. El problema realmente es cuando el viento te mueve la dirección de la rueda delante. Eso es lo que es peligroso. Yeah. Pero mientras que no, entre comillas, te levante la bici de detrás, a meter todo el perfil que puedas detrás. Eso, y sobre todo con viento. Esa pregunta típica que dices, ¿a partir de qué velocidad se le saca partido a una rueda lenticular? Una pregunta que hace mucha gente. O sea, claro, porque si vas a 20 por hora o 30 por hora, pues casi bueno, no sé si te da igual o no. Es a partir de 35, a partir de cuando lanzas la bici y coges una velocidad, a partir de ahí es cuando empieza a ayudarte más, ¿no? No sé si hay una velocidad tipo o qué es lo que tú... Pero es que las ganancias son exponenciales. ¿Pero qué pasa? A 20 kilómetros por hora, obviamente, pues a lo mejor tienes un tercio del beneficio aerodinámico que puedes tener a 40, ¿vale? Pero es que a 20 kilómetros por hora vas a estar mucho más tiempo beneficiándote de ese beneficio que alguien que va más rápido que tú. Y luego, a lo mejor, al ángulo de incidencia que te da el viento a la lenticular a esos 20 kilómetros por hora, a lo mejor es más beneficioso del ángulo de viento que te da a los 45 por hora. Entonces, es tan difícil de medir y es tan difícil de ver cada situación y hay tantas variables que al final, si no se hace estudios o en velódromo, bueno, en velódromo el viento es complicado, pero en túnel de viento, con los diferentes ángulos, en las diferentes velocidades de viento, sacar una... ¿Cómo decirlo? Sacar una fórmula mágica. Una norma que valga para todo el mundo es un poco hacer castillos en el aire. Claro. Que no se puede generalizar y que hay que documentarse antes de invertir. Sí, claro. Y muchas veces nos documentamos, invertimos y nos equivocamos. Y al final, claro. A mí me ha pasado muchas veces. Es que claro. Bueno, aquí lo bueno sería poder tener a alguien que te aconseje, que tenga experiencia, claro. Bueno, en tu caso, o alguien que ya tenga tablas, que haya probado cosas, que haya tenido gente que haya probado. Porque claro, llega alguien de nuevas y dice, joder, ¿a quién le pregunto? ¿Qué hago? Al final es... Pues, de hecho, acaba de hacer un servicio nuevo, bueno, supongo que ya existía, que es este. El que quiera, servicio de asesoría para esto. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Fercal? Que el material está continuamente evolucionando y continuamente nos tenemos que estar renovando. Y lo que hace, por ejemplo, lo de los bidones en el pecho, o si tú le preguntas a la gente hace 4 años que llevar 2 bidones en el aerobar iba a ser más aerodinámico que no llevar, nos habrían llamado de locos. Y ahora se está demostrando que es más rápido. Dillev esta mañana llevaba 3 bidones en la T100 vacíos detrás. Eso te iba a decir, lo estábamos comentando antes. Seguro, ¿no? Creo que iban vacíos. Es que no he podido ver la carrera porque he entrenado. Tenemos toda la sensación de que estaban vacíos. Nosotros hemos hablado después. Oye, ¿habéis visto alguna imagen que beba Dillev de alguno de esos botes? Vamos, ninguno entre los que hemos hablado. Yo me he repasado los vídeos y no he visto ninguna imagen en el luego se la baja el bidón de atrás. Que se la baja la tija, por cierto. Se la baja la tija, ha tenido que parar. Sí, algo he visto. Y entonces, claro, muchos decían, no, es que lleva 3 bidones llenos. Entre eso y su peso, pues se la baja la tija. Yo pensaba, digo, bueno, pues no sé si los llevará llenos o no, pero bueno. Eso yo creo que la tija de Scott está hecha para más kilos de lo que pesa Dillev, que por cierto,
compartimos puerta con puerta de baño en Hawái antes de empezar la carrera y puedo decir que es un espárrago. Sí, ¿no? Sí. Por cierto, fui uno de los primeros que vi en primera persona que llevaba las cintas esas de aerodinámica en las tibias. Sí, ¿no? que dije, lo primero que pensé es, este tiene una sobrecarga de los tibiales o algo, y luego vi que no era el único que lo llevaba por aerodinámica. Es que, pero bueno, el propósito de esos bidones supuestamente es ocupar el vacío que se crea detrás de la zona de la cadera y el culete, ¿no? Entonces, si alguien mira o ha buscado alguna vez la foto esta que se ve las rayitas del túnel de viento, verá que detrás de la zona lumbar se forma una especie de remolino, que es un vacío. Te hace una especie de succión, ¿no? Te evita cortar mejor el aire. Si tú tapas esa zona, digamos que aceleras el flujo de aire para atrás, con lo cual eres más aerodinámico. Esa es la teoría. ya. Ajá. Pero no tiene por qué cumplirse en todo el mundo. Es como la cola de los aviones, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que se lo oí a Jaime o a ti, o no sé, que en algún sitio comentó alguien esto. No sé si tú has hecho algo este año. Tú has hecho una pieza, ¿no? En tu bici. Algo así, me suena. Sí, es verdad. Me suena, vale. Sí. Por eso digo, me sonaba algo. Sí, llevo todo el año mirando cosas. Por ejemplo, en mi 500 llevé dos bidones detrás, 2 bidones aero, y el día de antes un compañero me decía, ¿se te van a caer? Digo, no. Van pegados. Claro. Me dice, ¿entonces cómo vas a beber? Digo, no hay bebida. No voy a beber. En el ayuntamiento sí, eso. Sí. Y hablando de... Total, para que me pasara Pello Soro, que casi me los arrancaron, o sea que tampoco... Bueno, hay cosas contra las que es lo que hay, ¿sabes? Es así. Aquí hablamos de marginal gains, pero al final lo que manda son las piernas, ¿eh? O sea que no nos engañemos. Yo creo que eso lo tenemos todos claro. Ahora, sabiendo eso, ya vamos a lo demás, a ver qué podemos... Nos gusta jugar. Eso es. Que de hecho, eso que decías de las tiras estas en las tibias, pero así de broma, el Laylow dijo, después de vérselas también, dijo, pues esto va a haber que ponérselo más, porque si se lo pone Dildef y se lo pone él y se lo pone los demás, se lo va a tener que poner más veces. Y hoy, en la T100 esta, aparte de Dildef, iba Brownlee con, lo hemos hablado también nosotros, con les mando yo el vídeo, digo, ¿qué lleva en el cuadro? El cuadro es como un bidón, pero lo lleva como lleno de cinta aislante, que suponemos que es para que no se caiga. No sé si será para cerrar algo más. Lo típico no abajo, lo he visto. En la V, abajo, pues el típico caja de herramientas, que es en V, que es un poco que tienes debajo del cuadro, pues iba como pegado con cinta aislante, pero súper llamativa además. Entonces, es verdad que a muchos se les ha caído en un Baden que había lo que llevaban ahí, pero... Yo no sé si sería una caja de herramientas, que dudo que lleven caja de herramientas. Si es bebida, tampoco se llevarían bebida porque va pegado, no creo que beba. Sería aerodinámica, entiendo también. Y que ¿Pero ha bebido de ahí o ha cogido algo o...? No. ¿O le ha puesto la cinta como si fuera cinta de helicóptero para que no entre el aire? Porque eso, por ejemplo, lo hacen en las juntas de las carrocerías de la Fórmula 1, que ponen cinta de helicóptero para que no se cuele el aire. Pues eso es lo que nos ha parecido. Porque en teoría esto no se puede en Ironman ya, ¿no? Hacer ese tipo de inventos, ¿no? De trapis, un poco pegar cosas por delante, ¿no? Mientras que no sean carenados historias, no hay ninguna norma que te prohíba ponerte cinta en el cuadro. Vale. Sí que hay una norma que te prohíbe, creo, de memoria, te prohíbe pegar cosas al cuadro con función aerodinámica, como si fuese, ¿cómo decirlo? Creadores de vórtices y demás. Hay una norma que creo que te lo prohíbe, pero no lo hablo un poco de, a lo mejor me estoy columpiando, que nadie me lo tome en cuenta. Vale. Sí. Pero por ejemplo, esto que tiene la Pinarello, que tiene la tija vertical como estrías y demás, este de Print for Watch sacó una cosa así y creo que eso está prohibido, pegarlo al cuadro, pero me reservo el comodín de la búsqueda y consultarlo, porque no lo sé seguro. Bueno, ya tenéis tarea. Lo vemos aquí abajo. Ya tenemos tarea. Y a ver qué pasa. Bueno, y después de esos consejos que nos das para a la hora de invertir, si tenemos que elegir por orden, entre posición, ropa, acoples, ¿cuál sería el orden correcto para ti? De mayor a menor ganancia marginal para invertir en eso. Pues todo depende de, por ejemplo, la posición, cómo de buena o de mala sea. Todo dependerá de cómo sea de buena o de mala tu ropa o el casco que tú tengas. Entonces, pero yo me he hecho un ranking, por así decirlo.
partiendo de la base de que todo mal, porque así es más fácil de evaluar, Sí, ¿de acuerdo? más fácil. Lo primero, la posición. La posición es, el cuerpo es el 80% del freno del ciclista, más o menos, uno será el 82, el otro será el 78, bueno, más o menos en torno al 80, ¿vale? Entonces la posición es un poco lo que delimita el resto de la aerodinámica, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la aerodinámica unas cosas se interactúan con las otras y digamos que la posición es la base por lo cual va a interactuar todo lo demás. Entonces, lo primero sería trabajar la posición. En el caso que la posición la tengamos bien trabajada, pues la ropa. Pero ya damos por hecho todos que la ropa la llevamos bien ajustada y llevamos ropa de calidad, ¿no? Yo, como comenté en el anterior podcast y trabajando con Charlie en el velódromo, probamos varios prototipos de Birklon. Probamos también el famoso... Sí, el tope gama. El famoso mono de Lilo, de Dillef, ahora no, el Fusion. Sí, Fusion. Que vale un dineral. Y en mi caso no funcionó nada. Básicamente el que mejor me iba era el mono barato de Birklon. Así, el de mangas, bueno, barato. El estándar. Sí. No, ninguno de los dos prototipos. Entonces, a lo mejor lo probamos fuera en la calle con un ángulo de viento lateral de 10 grados y a lo mejor el Fusion hubiese sido más rápido. Pero en ángulo de 0 grados, que es lo que se suele tener en el velódromo, porque no hay aire, pues lo dicho, no me funcionó. A otros, por ejemplo, como a Fernando Garrancho, sí que le funcionó los prototipos. Entonces, probar y probar y probar. Después, un casco que se nos ajuste bien. Y me refiero, muchas veces, hay veces que me llegan consultas, me dice, Fernando, ¿qué casco crees tú que es el más rápido? Pues no lo sé. Cada uno. Depende cómo pongas la cabeza. Depende de la forma de tu cuerpo. Desgraciadamente, no podemos probar cascos, llevarlos a un velódromo y testarlos uno a uno. Pero bueno, al fin y al cabo, más o menos todos sabemos que cascos suelen funcionar bien en la gran mayoría de sujetos, vatio arriba, vatio abajo. Lo que pasa es que al final esos 2 o 3 vatios de diferencias que hay entre uno y otro, pues al final tendremos que comprar muchos cascos y probarlos muchos en velódromos y es un poco complicado, ¿no? Pero bueno. Luego yo iría a tema de ruedas y cuando hablo de ruedas, hablo de conjunto de ruedas y cubierta, que va todo unido, ¿de acuerdo? Durante los últimos 5 o 6 años, sobre todo desde que apareció en escena el tubeless, se están trabajando mucho el tema antes ya se trabajaba, pero ahora sobre todo el tema de los coeficientes de rozadura, porque se está viendo que hay incluso más diferencia entre diferentes cubiertas que entre diferentes ruedas del mismo perfil, ¿no? Por ejemplo, el propio Alban, el que comentaba antes, Alban Lorenzini, publicó unos estudios sobre varias de las mejores ruedas del mercado de perfil 60 y entre la más rápida y la más lenta, sobre 40 kilómetros por hora, que creo que hacía el estudio, apenas había, no sé si era 1,5 vatios de diferencia, 2 vatios. Entonces, es muy poco. Pero sí que es verdad que se ha visto que entre diferentes cubiertas del mercado puede haber hasta 5, 6, 7 y hasta 10 vatios de diferencia si la cubierta que te compras es de una gama muy básica. Claro. Entonces, de nada sirve comprarse unas ruedas valoradas en 2.000 euros y luego le vas a poner unas cubiertas de 20 euros. Claro. Por decirlo de alguna manera, que a lo mejor hay alguna cubierta de 20 euros que no sabemos que funciona muy bien y estamos aquí tirando el dinero con cubiertas de 70. Pues buen punto es porque mucha gente piensa que son las ruedas, es verdad. Tú dices, oye, no, es que estas ruedas son... Efectivamente, supongo que habrá ruedas, ya, a lo mejor ya no en velocidad, sino en calidad, ¿no? En durabilidad o en estabilidad o no sé, ¿no? En otro tipo de concepto que no es solo la velocidad. Pero la cubierta es, vamos, yo lo oigo cada vez más, ¿no? Yo soy a todos los que cada vez es más, bueno, siempre ha sido importante, pero ya se sabe que la cubierta es lo que más influye, ¿no? De hecho, hay mucha gente, y me lo encuentro a nivel popular, mucha gente que piensa que una llanta de, por ejemplo, perfil 60 es más aerodinámica que una de perfil 45, simplemente por tener más perfil. Y hay muchas cosas que influyen, la forma de la llanta, la forma de los radios, la forma del propio buje. Hay llantas de perfil, por ejemplo, perfil 45, perfil 40, que son más aerodinámicas que algunas de perfil 60. Y luego la gente también se piensa que entre por ejemplo, las diferencias entre las de 80 y 60
tampoco es tan grande como la gente se cree. De hecho, los propios DG tienen los resultados ahí puestos, que eso lleva 2 vatios de diferencia, una cosa. Ahora hablo un poco de memoria, ¿vale? Ya. La rueda delantera. Que, por cierto, la rueda delantera es la que más afecta al rendimiento. La rueda trasera está un poco más escondida entre el cuadro y demás y ya le llega el aire turbulento. Es la que genera la mayor ventaja normalmente es la delantera. Dicho por Albasini, por Alba Lorenzini, perdón. Entonces, que es una eminencia en el tema. Entonces, ya te digo, hay que prestarle más que me voy a comprar la ZIP, la GET, la DT Swiss, más que nada a la interacción de la cubierta y la llanta. ¿Por qué? Porque al final forma un único cuerpo que tiene que trabajar en armonía el uno con el otro. De hecho, por ejemplo, ahora Continental y Suicide sacaron la cubierta esta aerodinámica, que yo la llevé en Hawái, la Aero 111, que están trabajando con el tema de los ángulos de viento lateral, cómo afecta a la cubierta, que la propia cubierta haga más rápida la llanta, que te pegue el aire lateral y que te cree un vórtice para que no le afecte tanto el aire. Y sin haberla parado a testar en velódromo, yo te podría decir que la rueda esa efectivamente funciona con el viento lateral en el sentido que la bici la hace más estable. Vale. Cogí y el mismo día, aparte fue 3 días antes de irme a Hawái, que hizo aquí un huracán en Castellón bastante importante, antes de cambiar la rueda, porque estaba dudando entre qué 2 ruedas llevarme, si la Continental TT más rápida de coeficiente de rozamiento o la Aero 111 supuestamente más rápida con aire lateral, pues me dio por salir a probarla. Un día por la mañana probé primero una y luego probé la otra. Y no es que fuese su gestión, no, es que efectivamente la bici era mucho más manejable. Y yo vivo al lado del mar, que el aire me pega directo. Entonces, pues mira, luego había estudios donde decía que la TT era un pelín más rápida, pero a partir de cierto ángulo de viento, la aerodinámica hacía que, bueno, al final eran las como dice Jaime, chicken in, chicken out, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen, pero tenía el plus, sí, pero tenía el plus de beneficio de tener una mayor manejabilidad, ¿no? Pues mira, un marginal gain que no se puede cuantificar, pero que me va a dar un beneficio que es tener un mayor control de la bici con viento cruzado, a igualdad de velocidad. No todo es tiempo al crono, también hay ciertas cosas que quizás no se pueden medir y nos aportan un beneficio, ¿no? Muy interesante. Bueno, y luego, dejando el tema de las ruedas, hablaría de la colocación de la hidratación, que cada vez está ganando más peso. Antiguamente corríamos larga distancia y poníamos 17 geles encima del cuadro. ¿Te acuerdas, Fercal? Sí. Pegados y se siguen viendo fotos ahí. Y bueno, hasta que Specialized sacó... Specialized cuando se hizo con el túnel de viento y demás, sacó un estudio que se podía perder, o sea, 40, 50 segundos por poner todos los geles encima del cuadro y demás. La gente ya comenzó a guardarlo o disolverlo. Sí. Pero bueno, una anécdota de esto, yo tengo una foto en mi primer... Fue en Frankfurt, el primer Ironman. Claro, no había podcast, no había tanta gente, o no conocía yo tanta gente como ahora conocemos un poco en el mundillo que sepa estas cosas. Hay una foto que se ríe Sandra y que está por ahí danzando. Es que yo la tengo en mi poder. Sí, tengo un sándwich de jamón de York pegado en el cuadro. Literal. Entonces, en el lateral, en la cerveza que llevaba, pues en el lateral llevaba un sándwich de jamón de York. Y llegué, llevaba 2, perdón, no llevaba uno, llevaba uno a un lado y el otro al otro lado. Y llegué con uno porque fui incapaz de comerme el primero porque no me entraba, se me hizo una bola que no veas. Y llegué a la transición, se la dejé al chico que te la recogía, porque allí no la recogía, y miró así como diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué me traes aquí? Así que ha cambiado esto un poco, sí. Ha cambiado. Bueno, escucha, Fercal, ¿quién nos ha pegado las famosas barritas de Power Bar al cuadro? ¿Te acuerdas de aquellas barritas de Power Bar que eran chicle? Sí, eso que estabas con ellas en la boca y llegabas con ellas. Madre mía. Que terminabas el Ironman y al día siguiente seguías teniendo ahí la goma pegada, para luego pegada la muela. Sí, tío. Yo tuve un susto con unas barritas de esas en un Ironman de Lanzarote que se me quedó pegado el paladar y era incapaz de tragármelo y me ahogaba. Pero es que no lo digo de broma, es que me ahogaba y lo pasé mal. Y aquel día dije, nunca más me vuelvo a comer barritas. Mira que me gustaban, pero no, aquí yo por suerte hemos evolucionado un poco. Charlie dijo el otro día que la alimentación o los suplementos no han evolucionado.
Pero afortunadamente lo que no funcionaba ha desaparecido, porque aquello era... No sé si se siguen vendiendo, pero madre mía, aquello era un peligro. Era Sí. Además, es una que máquina de producir ahogos, ¿eh? total, además eran finitas, me acuerdo que las abrías y así se doblaban. Para partirlas tienes que estar un rato, pin, o morder y se Sí, te había... ponían los dientes ahí. Bueno, era... Es que me acuerdo encima que había una de choco blanco con chipis, no sé qué, que aquello era un puñetero vicio, que no las podía tener en casa porque me las comía. Bueno, en fin. Bueno, lo que comentaba, hablamos de la hidratación, ¿no? De la colocación de la bici, pues lo dicho, saber colocar la hidratación en los lugares adecuados o los espacios destinados para la bici, que ahora, por suerte, ya hacen las bicicletas pensando en que teníamos que llevar cosas, porque antes hacían las bicis lo más finas posibles y ¿dónde metíamos las cosas? Y era un engendro lleno de bultos. Ahora está todo bien integrado, ¿no? O las bicis modernas, por suerte, lo pueden traer todo bien integrado. Y ahora se está jugando mucho con la colocación de los bidones, ¿no? Bueno, hemos hablado antes de Dilev con sus 3 bidones con hidratación de aire, pero bueno, lo podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Como por ejemplo, los bidones, ponerlos en la parte del pecho, que está demostrando que tapar el pecho con los bidones, pues te ayuda a recircular ese aire que se queda vacío detrás de los codos en la posición y nos ayuda también a poder llevar más carbohidratos, ¿no? Los que necesitamos llevar muchos hidratos de carbono a la hora, ¿no? Que ese tema yo también lo hablaste con Carlos el otro día. Entonces, bueno... Antes de pasar sobre esto que dices, el bote en el pecho o en el manillar, ¿qué es más importante? ¿Cerrar lo que es el hueco que hay en la cabeza, la cara con el manillar, las manos, o lo que es cerrar la parte del pecho? O todo un poco. Velódromo y túnel de viento te lo dice. Es que cada persona... Claro. Sí, Jaime, recuerdo hablando con él en Hawái que me dijo que no sé quién de sus pupilos, por ejemplo, el bidón del pecho le era más lento. Si a lo mejor el bidón del pecho le era más lento, es posible que el bidón detrás de los brazos tapando ese hueco a lo mejor también le fuera más lento. Es que no lo sabemos. Es que la aerodinámica es tan compleja y cada cuerpo tiene una forma distinta y hay tantas posiciones que es muy difícil de saber. Es que tienes que probar cada uno. Claro. Es que no. Sí que se podría decir que hay una norma más o menos o una tendencia que a la gente le suele funcionar algo, pero que le suele funcionar a la gente no significa que te vaya a funcionar a ti. Está claro. Claro. Yo hice una prueba, una prueba a mi manera, colocando el bote entre las manos justo hacia adelante o justo hacia detrás. Me refiero que iba más hacia el pecho, iba más hacia adelante, en la zona del tontódromo nuestro, una prueba casera total. Pero hice una parte, me bajé, cambié el bote, lo hice a otra parte y noté una diferencia. No mucha, pero noté una diferencia y de comodidad y de seguridad, que ya no solamente la velocidad, sino que es esto otro. De una manera y de otra. En mi caso era tapando más un poco la cara, cerrando el hueco de la cara y las manos, más que el pecho. Pero bueno, es una prueba mía casera que hice, que luego científicamente tiene poca base, pero a mí me sirvió. Yo tengo aquí un protocolo para hacer pruebas, por si la gente quiere... Pero claro, necesita un par de cositas, pero si queréis luego... Yo hago las pruebas así, luego si la gente lo quiere aplicar, pues que... A mí el protocolo me funciona, pero bueno, luego si queréis lo comentamos. Vale. Y seguimos para acabar un poquito con este tema. Luego, después de la colocación de la hidratación, hablaría a lo mejor del cuadro, pero hoy en día todos los cuadros los cuadros que tenemos de triatlón son... Bueno, dentro de 10 años diremos que será una porquería, pero hoy en día tenemos lo mejor, ¿no? Entonces, de un cuadro a otro, poca diferencia va a haber. Yo más que un cuadro ser más rápido del mercado, es que se nos adapte bien a nosotros, a la posición que nosotros queramos llevar. Es mucho más importante que cuál es la bici más rápida del mercado, ¿no? Entonces, las diferencias, igual que entre las ruedas, son bastante pequeñas, ¿no? Y un tema que no se habla nunca, pero se tiene que hablar, es todo esto no sirve de nada si luego no te sabes encerrar una cadena. Porque si vas a tener en la cadena o le vas a hacer así a la roldana y te va a salir un pegote de mierda y de gruñe. Sí. Gracias por decirlo tú, Fercan. Lo he dicho ya. Entonces, ahí tienes un freno que todo el dinero que te has gastado en todo lo demás, que hemos hablado de tener un presupuesto cerrado, pues mira, ahí ya estás tirando el dinero. Totalmente. Entonces son cosas que tienes que saber. Dedicarle un tiempo a tu bici, ¿no? Y a esto incido, dedicárselo tú
porque probablemente el mecánico tenga 6 bicis más, tú vas a querer la bici para tal día como todos los demás y el mecánico lo tenga que hacer rápido porque su prioridad del mecánico va a ser que tú la tengas para tal día, tal hora. Pero si tú te haces la bici tú, te la vas a hacer con mimo y sin tiempo. Límite, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo desde mi punto de vista recomendaría hacérselo a uno mismo. Porque además es la responsabilidad de correr con ese material. No tiene por qué caerle al mecánico. El mecánico va a hacer las cosas lo mejor posible, pero ¿y si se equivoca porque ha tenido que ir muy rápido? Es una persona. ¿Luego le vas a echar la culpa al mecánico? Somos humanos. Entonces, yo le digo a mis pupilos que no somos ciclistas en el sentido de que nosotros pinchamos una rueda y no nos cambian, no baja del coche alguien con una rueda de repuesto y nos la ponen. Nosotros tenemos que ser capaces de reparar en carrera. Tenemos que ser capaces de ser resolutivos y si no nos funciona el cambio, saber, entre comillas, saber por qué. Luego, pues como le pasó a un amigo mío en Hawái, el pobre que el día de antes de la carrera dejó de funcionar el D2 y no hubo manera de saber qué era y al final pues hubo que hacerle ¿cómo se dice? Conectarlo a la máquina del ordenador de MyWorks y saber qué era. Y aún así no se sabía qué era. Es que hay cosas que no se pueden encontrar, pero otras que sí, ¿no? Claro. Y luego, después de todo esto, te diría que ya a lo mejor ya lo que sí que se está llevando de moda, que son los acoples a medida, pero por una sencilla razón, que es lo primero que toca el aire. ¿Vale? Lo que pasa es que es una ganancia marginal y muy cara. Sí, muy cara. Y muy cara. Entonces, me lo he dejado al final por eso, básicamente. Bueno, no, para el final me he dejado otra cosa. Sí, pero sobre esto los acoples también es comodidad, ¿no? Entiendo, aunque ya hoy... Sí, claro. Pero sobre todo mucho es comodidad. Si vas a estar ahí muchas horas acoplado, cuanto más tiempo estés agachado, estés acoplado, no te desacoples, pues por eso mucha gente también se inclina. Oye, voy a coger unos acoples que valen una pasta, por cierto, eso como tú bien dices, a medida que me hacen en el brazo y tal, y se nota mucho, en teoría, esa comodidad, claro. Claro, tú piensas que ¿cuántas horas vas a pasar en el acople? Pues o sea, en un Ironman vas a tirarte todo lo que, por ejemplo, una prueba llana como Calella o como Vitoria, pues el 85% del rato vas a estar en el acople. Sí. Todo tiempo que no estés en el acople es posición no aero, es ya una ganancia marginal, bueno, no marginal, es no marginal, ganancia en grande. este caso. Sí. Claro, entonces lo que pasa es que es verdad que vale mucho dinero, pero es cierto que también hay muchas marcas ahora en el mercado de acoples, por suerte, que no hace falta que sean tan caras, que se pueden conseguir setups muy buenos, muy cómodos. Lo que pasa es que no viene a quedar tan fino ni hacerte esa especie de carenado que te hacen cuando te hacen una acopla a medida. Pero bueno, ya esto, por eso me lo he dejado al final, ¿no? Porque ya es un poco marginal, como el propio nombre indica, ¿no? Claro. Y al final del todo, me he dejado la última, porque sé que más de uno se va a reír con esto, que para mí es la última ganancia marginal, pero que es sobre la que más me pregunta la gente. Y las puñeteras roldanas sobredimensionadas. Las roldanas. Ceramic Speed y no sé qué, y todas estas marcas, ¿no? Y se notan las roldanas. ¿Tú notas un vatio? Macho, pues es verdad. Entonces es cuando llego. Antes de poner las roldanas, ¿has mirado a hacer todo? No, pero es que la roldana. Ya. Pero tú, vamos a ver, ¿sabes desengrasar una cadena y engrasarla? No, pero es que la roldana. Sí. Pero es verdad lo que dices, ¿eh? Que mucha gente, lo digo yo, decir el tema de la roldana. Lo de la roldana. Yo creo que esto, tú que sabes de marketing también, han hecho buen marketing, ¿eh? Porque no es a nivel de ganancia, como dices, pero joder. Es el iPhone de la bici. Sí, tío, o sea, es tela, ¿eh? Es el... Al fin y al cabo no... Sí, por ejemplo, ves en los equipos de ciclismo... No me gusta fijarme en los equipos profesionales, de ciclismo, pero es verdad que si ellos no lo llevan es porque no te da una ganancia real muy grande, porque si fuera algo diferenciador, como pueden ser las cubiertas hoy en día, que ya se ha dejado gastar el tubular y todo el mundo gasta tubeless, porque han demostrado que se va más rápido, mejor coeficiente rojo, pues todo el mundo lleva tubeless. Y mira que a los ciclistas les gusta poco el tubeless, que son de tubular, pero al final se va más rápido. Es que se va más rápido hasta para arriba, aunque pesa un poco más. Pues al final...
Sí que es verdad que de vez en cuando en las cronos de, por ejemplo, en las Olimpiadas donde se compiten por países o las cronos de los mundiales, sí que se va alguna roldana o más rodamientos cerámicos, pero son gente que lo lleva todo muy al dedillo. Gente como Benepul, que no lleva mangas porque su propia piel es más rápido que la manga. Claro. Que se pone una mallita más corta para que se le vea más piel. Ojo, donde se llega el... Claro. Pues esta gente, pues sí que apura un vatio. O igual que Benepul ganó el último mundial de contrarreloj que casi se lo quita. ¿Quién fue? Pipo gana cuando adelantó a Roglic a falta de 200 metros, que casi con ese rebufo casi le quita ahí el mundial. Por eso se juegan las... Claro. Yo sí, pero claro. Fulanito, menganito, que encera la cadena con Finis, con el aceite de Finis, me voy a gastar... Y digo Finis porque, vamos, en Friction Facts lo ponen a parir. Pero como es el que te ofrece la tienda y aparentemente no se oye la cadena, pero es que hay mucho más que la roldana. Las roldanas, al palco, las roldanas al palco, como decimos. A ver, la roldana es como cogerte el café con sacarina después de haberte comido una pizza 4 quesos. Es que no te va a ayudar. Hay que ver lo que aprendemos aquí con Fernando, ¿eh? No, yo lo tengo claro. De hecho, bueno, ya yo lo repasaré, lo diré como lo digo varias veces porque hay varias cosas que me han... Y pues mira, pero bueno. Pero luego alguien me echará en cara de que yo soy de los que se pone sacarina en el café. Y eso es verdad. Bueno, pero esto... Pero por el sabor. Claro, y también hay gente que se pone las roldanas. No pasa nada. Hay gente yo me las pongo, yo las llevo. Por eso. Claro. ¿Pero sabes por qué las llevo? Porque la cadena es más silenciosa. Claro, bueno, por lo que sea, por eso digo. Igual que la sacarina. Pero también es verdad que encero la cadena con cera caliente. Y que no llevas los pegotones de mierda, con perdón otra vez, ¿no? No los llevas, ¿no? Pues porque ya puedes llevar speed o da igual, pero si llevas ahí... Los pegotones están en el suelo de la habitación que Isabel me mata cada vez que me toca encerar cadena. Sí. Bueno. Un temita más sobre esto de las Marginal Games en cuanto a... Esta será la pregunta del millón, pero ¿a quién le recomiendas o cómo crees que tiene que empezar alguien a preocuparse por estos temas? ¿Un tío ya que tenga bagaje o uno que empiece... o que quiera hacer cosas de medio, Ironman, larga distancia? ¿Uno que se inicia o uno que ya tiene tablas? A ver, como la propia palabra dice, son ganancias marginales. Entonces hay que tener un poco los pies en tierra, ¿vale? Y hemos hecho mucho cachondeo y hemos, ¿cómo decirlo? Hemos sido muy elitistas con el tema de... Pero hay que ser un poco realistas. Si yo soy una persona que me acabo de iniciar en un deporte, probablemente tenga mucho margen de mejora en todas las facetas, incluidas las transiciones. Si en una transición de Ironman, por ejemplo, los más rápidos te lo hacen en 3 minutos y yo tardo 7 en una T1 y 7 minutos en una T2, no hay ganancia marginal que me vaya a ayudar a compensar eso. Entonces... Por ejemplo, ahí es la primera parte que tendríamos que mejorar. No sirve nada que me ponga el mejor mono aero y el mejor casco si luego me tomo las cosas con calma en la T1 y la T2. Entonces, hay que ser realistas. Sí. Las ganancias marginales son realmente para gente que está buscando mejorarse o que ya está comenzando a encontrar. Las ganancias marginales, primero que son para todo el mundo, pero cuando a medida que subimos lo que nos gastamos de dinero, tenemos que ser realistas realmente en qué punto estamos y realmente si podemos mejorar más por otra parte con nuestro propio entrenamiento, con nuestra propia forma de afrontar las carreras, con nuestra forma de hacer las cosas, que gastándome, ¿qué voy a decir yo? 1.000 euros en comprarme una lenticular, que sería muy barato hoy en día. Yeah. ¿Me explico? Si no soy capaz de hacer una transición rápido o si... Un ejemplo muy que seguro que nos hemos fijado todos. Me voy a gastar un dineral o prefiero gastarme un dineral en una rueda antes de ser capaz de hacer una transición de una media distancia o un neudo olímpico con las zapatillas puestas en los pedales. Es una cosa técnica que se puede aprender en una tarde. Pero hay gente que prefiere gastarse los 1.000 euros en la rueda. Y obviamente nos va a dar más
El saber, no digo saltar encima de la bici, sino el saber correr con la bici con los pedales puestos y subirme y arrancar yo con los pedales puestos. Y esto ya es un tema que yo a mis pupilos les incido un poco por el tema de la seguridad. Correr con las calas te puedes pegar una galleta tremenda. Sí. Y pegarte una galleta en una transición, con la cantidad de cosas que hay, con lo que resbala todo, y encima de la bici, joder, que te puedes hacer mucho daño, ¿eh? Ya Sí. es un tema... Hemos visto buenas piñas, sí, es verdad. Bueno, hace años, hace 3 o 4 años en un Playa Daro, ¿te acuerdas, Fercal? Sí. La cantidad de caídas que hubo. Pues ahora imagínate que todo el mundo fuera con las calas en aquel parking. Sí. Vamos, eso fue... Se caían de culo, me acuerdo yo de aquello. Yo sé de más de uno que se rompió costillas, ¿eh? Claro. Sí. Volaban, pues subían los pies hasta la cabeza. Entonces, es lo que digo, que sí, mejoras marginales, sí, pero con conocimiento. No perdamos los estribos. Saber que realmente si va a merecer la pena esa mejora que nos va a dar, por ejemplo, de una cubierta a otra, que puedo ganar en 40 kilómetros, pues me puede dar a lo mejor 30 segundos. Esos 30 segundos los puedo yo mejorar en algo técnico que haga mal. Y cada uno tiene que pensar realmente si merece la pena ese gasto extra o no. O me espero a que llegue a cuando mis cubiertas estén gastadas y doy ese paso, por ejemplo. Claro. Al final es un tema de cada uno de su propio sentido común más que de compra impulsiva, ¿no? Como aquel que decía. Pues sí. ¿Tú cambias cubiertas cada vez que compites o no? Yo normalmente no entreno con las ruedas con las que compito. Vale. Es una forma de economizar. ¿Vale? Tengo unas Head Banqui 6 con las que suelo entrenar. Voy a hablar de la Cabra solo, ¿vale? Porque luego tengo la bici de ruta. Sí. En la Cabra tengo unas Banqui 6 con las que suelo entrenar y tengo puestas unas Continental GP5000 tubeless. Una cubierta, bueno, para entrenar, rápida, pero para entrenar. Pero compito con la versión TT. Y la versión TT me la guardo y está puesta en la 8 delantera y en la lenticular. O, por ejemplo, en Hawái, en la rueda de Hawái. Y son ruedas más propensas a pinchar. ¿Qué pasa? Que tú cuando compites normalmente no vas por el gen de carreteras, vas por el centro de carretera donde pasan los coches y supuestamente va a estar más limpio. Supuestamente. Es más difícil pinchar por un sitio por donde pasan los coches y la propia rueda de los coches limpia que por un arcén que es donde cae la porquería que los coches retiran de la carretera. Claro. Yo ahora, por ejemplo, he tenido la mala suerte de estar pinchando en la bici de ruta. Llevaba unas Vittoria Corsa Pro que me dejaron probar en la tienda y la trasera la habré pinchado, no exagero, 7 veces. Joder. Tiene más parches la rueda, el tubeless por dentro, le he puesto más parches ya que un pijama de 7 años, ¿no? Entonces, ya por un tema de seguridad he dicho, mira, tenía ahí unas Continental, las primeras Continental que sacaron tubeless, que eso no pincha ni aunque le pasa un tractor por encima. Pero esas son las que son difíciles de quitar también. Bueno, hay unas que son muy jodidas de quitar, ¿no? En teoría, que cuesta mucho, ¿o no? Sí, la primera Continental que sacaron, tubeless, la TL, no la STR que se vende ahora, es verdad que es difícil de quitar porque la cubierta en sí, lo que es la circunferencia, es un pelín más corta. Entonces, es muy fácil de tubelizar porque enseguida ajusta la llanta, pero es más difícil de meter. Y será más difícil de meter a cuando más estrecha sea la garganta de la llanta. En mi caso, por ejemplo, en la bici de ruta llevo 21 milímetros interno, que es más fácil de meter porque la llanta es más ancha y tienes más hueco dentro. Y las Head creo que son de 22 milímetros largos, casi 23 de ancho interno, con lo cual queda más juego. También es más difícil de tubelizar. Claro. Pero bueno, son un poquito más fáciles de meter ahí. Pero sí que es verdad que las Continental, sobre todo los modelos antiguos, en llantas más estrechas, sí, hay que tener su técnica, tiene su método. Tiene su historia, hay que probar mucho. Sí. Bueno, pues muy interesante todo. Yo voy a tener que escucharme otra vez esto y con papel y boli, Fercal. Tenlo claro. Bueno, pero de aquí a lo mejor dentro de 4 años muchas cosas han cambiado otra vez. Es que... Seguro, 4 años. No, pero te traeremos más veces. Hace 10 años, bueno, hace 10 años no, pero te diría que hace 15 años todo el mundo pensaba que a 12 kilos de presión se iba más rápido. Total. Y ahora estamos corriendo por debajo de 5. Sí. De hecho, yo me quedé alucinado con eso en el chat, hablando, me parece, además te lo pregunté en el grupillo que teníamos, lo dijiste tú, y me quedé alucinado, no sabía, digo, wow, joder, pues...
Sí, sí. De hecho, desde entonces ya lo llevo así, con 5, un poquito por debajo de 5, 4,5, 5, depende. Bueno. Y lo noté, ¿eh? Y tengo que decir que lo noté. Que notaba, pues eso, la bici mucho mejor. Pero vamos, que digo que de aquí sale un servicio más, que Fernando va a ser entrenador y va a ser también asesor de todo lo que queráis hacer, sin duda. Sí. Pues, y no vamos, no sé si esto existe o no, o si lo has pensado o no, pero vamos, yo creo que habrá entrenadores que se dediquen a dar este servicio también. Joder. Me he pensado... Súper importante. Tengo algo pensado. Sí, claro. Tengo algo pensado. Es que no, por ejemplo, no hay... A ver, esto no hay una titulación oficial de Marginal Gains y al fin y al cabo es una experiencia personal de cada uno con lo que se ha desarrollado al cabo de los años, ¿no? Y porque no hay un estudio como tal. No, y bueno, aquí hay... por todo el mundo hay gente que sabe muchísimo más que yo y ahora puede aquí salir Dan Viges, por ejemplo, el de Bad Shop, que ahora está trabajando con el Bora, si no me equivoco, y decirme, no tienes ni puñetera idea. Y le diré, tienes toda la razón, tengo mucho que aprender de ti. Hombre, está claro. Claro. Pero sí que es verdad que no hay ningún curso de Marginal Gains. Claro. Entonces, estando allí en Hawái, a mi pareja le dije, Isabel, ¿y si...? Claro. Me dice, ella siempre me dice lo mismo, tú quieres hacer muchas cosas y luego no haces nada. Es verdad, tienes razón. Bueno, pero ese es el primer paso, querer hacerlas. Luego ya vemos si las hacemos o no, pero querer hacerlas es el primero. Joder, si no, Bueno, ahora tengo más tiempo, entonces... Bueno, pues mira, yo sin saberlo he descubierto... Habiendo tiempo y ganas, pues... Ahí está. Algo tengo en mente. Bien, pues nada. Ya nos dirás y pondremos el enlace por aquí, para quien quiera. Eso. Seguimos, pues nada, habiendo un poco tocado ya el tema de Marginal Gains y antes de meternos en tu faceta como entrenador, algo que nos gusta también saber en deportistas como tú, que ya llevan tiempo practicando triatlón y que además eres entrenador, ¿en qué te fijarías tú a la hora de buscar a un entrenador? Más en la experiencia que él tenga, en el feeling que tengas con él, en la titulación que tenga, que esto es algo que también genera ahí controversia. Y yo lo primero que me fijaría, o poniendo yo, por ejemplo, como ejemplo, si yo lo buscase para mí, yo buscaría, lo primero, a alguien de confianza. ¿Por qué? Yo personalmente cuando... Y Carlos lo dijo también el otro día, pero me pareció, digo, mira, exactamente lo mismo que piensa yo. Yo soy entrenador y ahora durante unos meses voy a estar un poquito más libre, me voy a autoentrenar, pero va a ser una temporada de pretemporada así un poquito más libre. He estado, ya te digo, los últimos 2 años, 3 te diría incluso con Calella muy centrado en Hawái y muy centrado en el objetivo, ¿no? Entonces trabajaba por objetivo y era un ejecutador de entrenos, ¿no? No era un deportista como aquel que dice solo... Pero para eso tenía que tener una confianza ciega en mi entrenador, que era Carlos, ¿no? Entonces yo lo que primero buscaría sería alguien de confianza. ¿Por qué? Porque yo cuando busco un entrenador lo que busco es huir de mi propia subjetividad. Hay mucha gente que escucharéis muy a menudo, no, yo entreno por sensaciones que me conozco. Ya, pero tus sensaciones van un poco, van un poco bastante en tu estado de ánimo de ese día. De ese día. Entonces, vas a ser un poco esclavo de cómo te vas a encontrar mentalmente ese día, emocionalmente ese día, para ver cómo te vas a encontrar tú físicamente. Y eso es un reflejo un poco irreal. Además de que faltará una estructuración de entreno a largo plazo. Luego, otra cosa. El entrenador tiene que tener una base de conocimientos que normalmente el deportista no va a tener. Porque sí, todos nos hemos entrenado mucho, pero entrenar no te convierte en entrenador. Hace falta tener una serie de estudios para saber qué procesos metabólicos se producen mientras que entrenamos, qué necesidades tenemos en cada uno de los rangos, cuáles son, por ejemplo, las necesidades metabólicas de cada una de las distancias que vamos a preparar. Y eso, aunque hayamos entrenado mucho, no lo sabemos. O no sabemos qué procesos o qué determinadas acciones tenemos que llevar para favorecer mejorar a esos niveles, ¿no? Entonces, ahí viene, por eso los entrenadores estudiamos, básicamente.
Claro. Para tener esos conocimientos, esas herramientas que nos permitan poder planificar a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, en la confianza de los conocimientos aquí me viene lo que... Es que hoy, por ejemplo, me ha pasado que pupilos que tenían artículos de revistas de triatlón o demás y hace poco pues ocurrió que me enviaron uno y dijeron, no, mira, esto es un caso de alguien que entreno yo que no le gusta nada hacer series. Hola, ¿estás viendo? No voy a decir el nombre. Decimos el nombre y ponemos el pi. Venga. No. No. Aparte es... No, pero a ver, que todos tenemos nuestros momentos de duda y Sí, a mí me claro. encanta que me lo pregunten porque se explica y se entiende. Claro. Y me gusta más la gente que me pregunta y me quiere poner un poco, ¿cómo decirlo? No en duda, sino que me quiere retar a ver si... Que la gente que pasa de todo, porque es señal de que tiene interés. Entonces, Eso es. me pasó un artículo de cómo decían de que entrenar todo a baja intensidad, hacer una zona de Z2 o entrenar la gran mayor parte del tiempo en Z2 creaba grandes adaptaciones para pruebas de resistencia como maratón o Ironman, que es uno de los casos que... Entonces dije, mira, esto es un artículo, es una diapositiva en un Instagram de una página de muchos seguidores para crear visitas y likes. Pero ¿qué pasa? Que a cabo del tiempo el mismo perfil subió una publicación que no le estoy echando nada en cara, que esto Claro. Que esto, bueno, son artículos que se ponen y que se sacan lo bueno de entrenar esas zonas, pero que ponía que básicamente había que huir de los kilómetros basura, que había que entrenar a zonas 3 y superiores para aprovechar tu tiempo. Y entonces se lo envié a esta persona y dije, ¿en qué quedamos ahora? Y al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es entender como entrenadores que no hay un mejor proceso para todo, ¿no? Que hay que sentarse a hablar con el pupilo, analizar qué es lo que necesita y crear un plan de actuación, ¿no? Entonces, que hay que entrenar sus zonas bajas, hay que entrenar sus zonas altas, ya sea, según el tipo de periodización, que sea pues una periodización tradicional, una periodización inversa, según lo que sea, ¿no? Y que muchas de las cosas que ellos leen, o bien ya se están aplicando con ellos y no lo saben, o bien no conviene aplicarlos con ellos por X razones que se les explica. Claro. Porque al fin y al cabo no hay un único método para llegar a ese objetivo que ellos quieren hacer. Nosotros al final ideamos un plan de actuación y un plan de trabajo a largo plazo y como ese hay 10.000. Sí, claro. Y eso no significa que todo lo que se pase ahí esté mal, o todo lo que hagamos ahí seguramente se pueda mejorar, como todo siempre, pero que lo que muchas veces ellos lean, que cuidado, que se tiene que poder aplicar a ellos mismos, que claro. Somos nosotros los que sabemos de primera mano lo que necesitan, no a ciertos artículos que aparecen ahí. Claro. Entonces, para eso está la confianza y los conocimientos. Es que esto me ha pasado mucho recientemente con mis pupilos. Luego, para mí, No, te decía que a lo mejor yo entiendo que tus pupilos solo te lo han mandado un poco como información. Mira lo que he visto. Por si acaso, como queriéndome debatir lo que yo les decía. Claro, por si tú ves que tal. Para retarme yo un poquito. Claro. Yo no digo nada, ¿eh? Solamente te lo mando, tú ya me dices. No, pero yo ya te digo, prefiero la gente así que la gente que me dice, pues esto. Sí. Pero luego me da igual. Entonces no. Quiero gente que me diga, que le interesa saber por qué hace lo que hace. Claro. Porque entonces cuando lo comprenden, lo hacen con mayor entusiasmo, porque saben de qué les interesa. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, el tercer punto a valorar sería la experiencia, ¿no? Sí. Pues como al fin y al cabo el trabajo de un entrenador, un entrenador es un trabajo y además experiencia, pues también experiencia te da una serie de conocimientos, ¿no? Y el trabajo del entrenador es muy de tratar con personas. Además, con más personas has tratado, más conocimiento tienes de cosas que te pueden ocurrir con ellos. Entonces, nunca se deja de aprender en esta profesión, como en cualquier otra.
Entonces, cuanto más gente trates y incluso más casos entiendas y Sí, escuches, más pues casuística, sí, que pasen más cosas, sí. que veas uno en otro, que lo vivas tú, que tengas experiencia de otra gente que ha pasado por eso, que sepas cómo aplicar, qué cosas en qué caso, pues es así. Hay un tema con la confianza, macho, yo siempre, claro, cuando decimos que el entrenador te dé confianza, es verdad, pero, a ver, esa confianza se basa en qué, en lo que tú ves en redes sociales de ese entrenador, en lo que lees de ese entrenador, porque claro, si nosotros conocemos al entrenador que nos entrena porque le conocemos, porque es amigo, porque llevamos tiempo con él, nos da confianza. Pero tú ponte en la situación de alguien que quiere. Pues claro, yo creo que aquí hay dos perfiles. Uno de alguien que se quiere iniciar, quiere coger su entrenador por primera vez y quiere pues ver un poquito, acabarse el finisher, y otro que ya tiene un nivel y que a lo mejor en este caso la experiencia de ese entrenador tiene que ser mucho mayor, ¿no? Y ya conoce gente seguro y esa confianza se la dará en función de lo que él conozca a esa persona. Pero cuando hay alguien que no conoce a nadie, ¿no? Bueno, hoy en día es difícil porque con todos los podcasts que hay y con toda la información, pues ya se conoce un poco a los entrenadores. Pero ¿en qué te basas para saber esa confianza? ¿Quién te da esa confianza? Claro, no somos amigos de nadie, ¿vale? No tenemos amigos, que es el que me da la confianza. Ahí, pues hay que basarse un poco más en lo demás, ¿no? En esa experiencia, en lo que ves, en Claro. lo que puede, en el feeling que te dan, más que otra cosa. Para mí hay dos tipos de confianza, según lo que me estás comentando. A mí la confianza del saber hacer de un entrenador, de su propio trabajo, y por donde me lo estás encarando, yo te diría más que es una imagen de marca. Como antes había comentado, estudio marketing. Esa confianza la tienes que saber generar Eso es. en la persona que te tiene que contratar. Entonces, si no te conoce, primero o se pone en contacto contigo, es por algo. Pues porque Claro. es porque tú has sabido generar una confianza o bien te conocen de otra parte y saben de tu forma de trabajar. Entonces, es una imagen de marca antes de trabajar con esa persona que tú debes trabajarte. Tienes que demostrar que tienes unos conocimientos, que eres una persona seria. Al fin y al cabo, es un poco de imagen de publicidad desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, Sí, está claro. es una confianza previa a y una confianza durante de. Son dos tipos de confianza para mí distintas. Por eso Hay gente que, por ejemplo, no sabe generar confianza antes de trabajar, pero luego trabajan de categoría. Sí, Claro. Eso a nivel profesional también lo veo un problema. Sí, sin duda. Y si eres una persona que genera mucha confianza antes y luego, pues también tienes un problema. Claro. Entonces, como entrenadores, tenemos que ser capaces de saber transmitir esa confianza al pupilo. Es nuestra labor. Sí. Y que el pupilo confíe luego, que esto es otra cosa fundamental. Tiene que confiar a ciegas en el método, me refiero en tu manera. Otra cosa es que luego no esté de acuerdo o no le encaje o lo que sea y luego cambio el chip y me voy a otro entrenador o no, o lo que sea. Pero hay mucha gente que... Esto viene a lo que decías antes, ¿no? Me mandan este artículo. Bueno, lo que digo yo, no, te lo mandan un poco, ahí está. Pero hay gente pero no a lo mejor que porque cuestiona todo, desconfíe. No. Sino porque lo me lo envía por confianza. Es un tema. Claro. Sí, ya porque hay cierta confianza y cierta. Claro. Hay complicidad. Pero es lo que te digo. Si con lo largo de los meses o del tiempo no has conseguido generar esa confianza en el pupilo, algo estás haciendo mal como entrenador. Claro. Sí. Algo falla. Normalmente, a ver, que también se puede dar el caso de que el pupilo, pues. Bueno, hay personas para todo, ¿no? Los hay, ¿eh? Pero desde mi punto de vista, si tú no has sabido generar la confianza en ese deportista, a lo mejor o no te has implicado lo suficiente o no has sabido ver, o es el siguiente tema que que habría que mirar para el tema de entrenador, y es el tema de la psicología del pupilo, ¿no? Claro. Y como nosotros como entrenadores tenemos que saber ver bien cómo es el perfil psicológico de esa persona. Hay dos tipos principales de motivaciones para un deportista. Son las motivaciones extrínsecas y las motivaciones intrínsecas. Motivaciones extrínsecas, normalmente cuando tienes un perfil de triatleta con motivación extrínseca, sabes de que va a ser difícil que se quede o fidelizarlo en el deporte, por así decirlo, ¿no? Tomando un enfoque muy de marketing, ¿no? Muy comercial. Cuando hablamos de motivaciones extrínsecas, cuando tiene una motivación de cosas externas a su propio ser, quiero conseguir terminar un Ironman,
porque quiero presumir de medalla o quiero lucirlo en redes sociales o... Bueno, ahora, por ejemplo, habréis visto... Se ha hecho un poco famoso, no sé si lo habéis visto, un tema de un chico en Estados Unidos que va a correr hoy el Ironman de Arizona, que quería preparar un Ironman en 35 días. 35 ¿Os suena de algo? Lo hemos hablado hoy. Algo justo nos ha mandado por ahí alguien. Pues es tiene un perfil de motivación extrínseca bastante... Sí, o sea... Porque el perfil de esta persona ha entrenado poquito, quiere hacer el Ironman y ser finisher. Y publica todo en redes sociales, una motivación de quiero... Hacemos una apuesta si quieres. Pero vamos, este hombre, yo por lo que he visto así, porque me lo pasaron, lo hemos hablado hoy también, que no ha corrido, está 32 días y no ha corrido. Le deseo lo mejor, sinceramente. Ojalá termine y ojalá se sienta bien. Pero nosotros como entrenadores tenemos que hacer ver de qué ese no es el camino. Una locura. Claro, porque esta persona le va a hacer un daño a su cuerpo bastante grande. Porque esto que hablas tú ahora de la motivación, tú como entrenador a veces te tocará lidiar también con esa falsa motivación extrínseca, porque es una motivación falsa, que la causa a lo mejor en las redes. Y ¿cómo lidias con esto? Porque esto está a la orden del día. Lo que intento hacer entender a la gente es que la motivación extrínseca o este tipo de motivaciones estás un poco a expensas del feedback que vas a recibir de los demás. Claro. Entonces, eres un poco víctima de los comentarios y de lo que vayas a recibir. Y yo tengo que hacer, o me gusta pensar de que lo que hacemos lo hacemos por nosotros. Entonces, vamos a ver... como digo yo, aquí tengo una frase un poco mía que es: la vida es muy bonita como para perder el tiempo haciendo algo que no quieres hacer para presumir ante otros que no son nadie en tu vida. Entonces, si realmente lo haces por un estatus social o por presumir o por conseguir X seguidores en redes sociales, a mí no me renta. A él a lo mejor sí, y es su motivación. Por eso tiene una motivación extrínseca. Sí, bueno, pero le va a rentar durante un tiempo, ¿no? Pero exacto, pero una vez que lo consiga o no lo consiga, buscará otra cosa, no se quedará ahí. Claro. Entonces, va a ser una satisfacción tan efímera y tan poco disfrutable, porque va a ser a expensas de la aprobación que recibe la gente que muchas veces ni conozca, que yo intento guiar que la gente se motive por motivaciones intrínsecas. Claro. Que me da igual que sean motivaciones orientadas a la tarea, que es gente que está más motivada al trabajo día a día, al entrenamiento, o gente que sea más motivada al resultado, ¿no? Yo, en mi caso, soy un deportista orientado al resultado, ¿de acuerdo? Yo esté motivado o no, entreno para el resultado, de momento. Llegará un día que entrenar para el resultado no me motivará y espero entrenar motivado para la tarea, porque me gusta entrenar. Porque disfruto entrenando. A día de hoy disfruto entrenando, que no se me malinterprete. No. Pero hay dos tipos de deportistas en cuanto a motivación intrínseca, los que disfrutan. Yo no quiero competir, yo quiero entrenar. Entréname para entrenar y yo quiero disfrutar para entrenando, pero quiero entrenar más o menos bien. En los dos centros deportivos con los que trabajo, tengo muchos deportistas. Sobre todo tengo un grupito de running, que les mando un saludo, que espero que me vean, que es una panda de cabrones que les quiero mucho, son majísimos. Y ellos son un perfil, sobre todo, de motivación orientado a la tarea, más que al resultado. Luego correrán maratón de Castellón, correrán media de Castellón. Pero el correr o no, muchas veces Bueno, si corro bien, y si no corro bien. Pero yo vengo con el grupo, vengo a entrenar y quiero pasármelo y quiero disfrutar del entrenamiento. Y muchas veces esa gente disfruta más que el que va a entrenar por el resultado y luego a lo mejor el resultado no te llega y le frustra y ya... Y hay que saber un poquito, porque al final, como comentaba al principio del podcast, el fracaso forma parte del juego. Y lo podemos llamar fracaso porque no todo es éxito. Pero para llegar al éxito, hay veces hay que pasar por fracasos. Quien haya tenido un fracaso, que tire la primera piedra. Sí, pues sí, que no sé si lo he dicho bien, pero yo creo que se me ha entendido. Sí. Y no pasa nada, que forma parte del deporte. Que nosotros somos los primeros que a los niños les decimos que hay que trabajar la frustración y hay que aprender del fracaso para seguir adelante.
Hombre, hoy cada día hablando de juventud, cada día esa palabra frustración existe poco, la verdad. Pero bueno, porque ya todo es inmediato y estas cosas. Pero bueno, eso ya sería para otro podcast. Sobre el tema que tú decías claro, a ti te llega un pupilo y dice, oye, pues yo quiero hacer, bueno, el otro día nos lo decía Pablo Cabeza, yo quiero hacer un Ironman, Nacho. Tú, o por ejemplo, sin que te conozca o te quiere coger como entrenador y tú le preguntarás, tendrás tu proceso para saber si encaja, no encaja, no lo quiere. Quiero hacer un Ironman. ¿En qué te fijas o qué le dices un poco un Ironman o un media distancia? Que no ha hecho nunca. ¿En qué te fijas o qué le dices un poco o cómo le guías para saber si eso puede ser viable o no? O te has encontrado en el caso y le has dicho, oye, pues mira, yo creo que no te voy a entrenar. Yo lo primero que intento hacer es conocer a la persona, porque si no, no puedo opinar. Entonces, a mí lo que me gusta es reunirme con esa persona, o ya sea vía online o en persona física. Y yo hago siempre una entrevista, pregunto de todo. Pregunto las horas que trabaja, las horas que duerme, los hijos que tiene, si trabaja de pie o sentado, cuánto entrena, cuánto está dispuesto a entrenar, qué objetivo quiere hacer, cuál es su experiencia. Quiero saberlo todo. Entonces, y luego me hablan de los objetivos. Por suerte, o a lo mejor, o más o menos la gente sabe cómo trabajo yo. Pocas veces me ha venido alguien que de cero a la nada me haya dicho, quiero acabar un Ironman en 2 meses. No me ha pasado. Vale. Pero normalmente, y aquí me incluyo yo, solemos tender a ser optimistas a largo plazo antes de empezar una planificación. Porque luego van saliendo problemas siempre. Pues la semana me mandan a trabajar a no sé dónde. O la semana antes de la carrera, pues ahora me toca hacer un viaje de no sé qué, de trabajo. O ahora se me ha puesto un familiar enfermo y tal. Entonces tenemos que comprender una cosa. Y es que aunque sea un half, aunque sea, decimos aunque sea un half como si fuese poca cosa. Como si fuera... Que para un grupo de medios más de 5 horas. Que pensemos seriamente, una prueba de 5 horas es una buena mandanga, ¿eh? O sea, hombre, claro. Sí, sí. Es algo bastante serio. Requiere entrenarlo como tal, como algo serio, como un compromiso que cogemos nosotros mismos como algo, y ya no vamos a hablar si es una temporada de media o de larga distancia, o incluso de olímpica, me da igual. Hay que tomarlo como algo serio. Y si nosotros nos ponemos un objetivo, tenemos que ser un poco, ¿cómo decirlo?, honestos con nosotros mismos y tratar de cumplirlo con ello, con lo que nos hemos puesto, porque si no, nos estamos fallando a nosotros mismos. Entonces, yo, cuando me reúno con la gente, lo primero, y me plantan un objetivo, para mí el objetivo tiene que tener 3 cosas. Y es que tiene que ser alcanzable, en una fecha concreta y específico. Y a partir de ahí podemos ver realmente, tenemos un valor para saber realmente si con esta persona estamos trabajando bien o estamos trabajando mal, porque si no es pues entrenar y entrenar. Que hay gente que le puede servir, sobre todo la gente orientada a la tarea le puede servir. Pero normalmente cuando hablo ya de triatlón, la gente me suele pedir más resultado. Y cuando te piden un resultado, yo les digo, pues vale, necesito que me pongas estas 3 cosas. Claro. ¿De acuerdo? Y cuando digo un objetivo alcanzable, tenemos que tener en cuenta el punto de inicio del que partimos, la disponibilidad que vamos a tener para entrenar. Cuando digo punto de inicio es de ser realista. No, el año pasado corrí el maratón en 2:50, pero creo que podría haberlo corrido en 2:44 si no me llega a pasar. No, partimos de 2:50. Y punto. Y no. Cuanto a la disponibilidad es, yo trabajo 8 días y duermo 8 horas al día y duermo 8 horas. ¿Tengo 8 horas para entrenar? No, guapo, no tienes 8 horas para entrenar. Tendrás a lo mejor 1 o 2 y algún día ninguna. Claro. Porque luego siempre está la persona que tiene hijos o... Sí. Entonces hay que tener un horario que nos permita no estar, ¿cómo decirlo? Esclavos del deporte, ¿no? Y con eso, claro.
Bueno, pues Exacto. aquí hay unas... Vamos, ya estáis teniendo los que nos estáis escuchando las pautas de cómo es Fernando como entrenador. Si nada, si queréis que os entrene, porque tiene hueco, ¿no, Fer? Tienes... bueno, Sí, de momento sí. ¿no? De momento tiene huecos. Sí. Pues ahí está. Ya sabéis, habéis oído un poquito cómo puede ser, cómo trabaja y espero que os haya dado confianza de esa que hablábamos en esta charla, ¿no? La confianza, la experiencia la tiene, la confianza, pues ya depende de vosotros. Y la experiencia la tiene y la formación también. Así que ahora ya Claro. es así. Bueno, Sí. pero muy importante esto que has comentado, ¿no? Sí, al final, total. conocer su día a día de la persona, ¿no? Sin Y duda. establecer un poco cuál es su día a día para poder entrenar y para poder sacar adelante esos entrenamientos sin que llegue esa frustración por no llegar a todo, que nos pasa mucho, ¿no? A menudo. Es que lo que decías al principio, perdona, del tema de psicólogo, yo creo que un buen entrenador, sí, sí. tiene que, o sea, como tú decías, conocer a esa persona, ver un poco su vida, su situación, como es, y en función de eso, pues decirle realmente a lo que puede llegar, cómo puede llegar y que siga ese camino. Y es verdad que no hay un camino único, sino que ese camino pues va tomando variantes en función de otras cosas que te van surgiendo y para eso está pues esa experiencia, ¿no? Que sirve para llegar hasta el objetivo que se plantean juntos. Y es así, o sea, yo creo que es un poco lo que debe hacer un entrenador, aparte de la formación, evidentemente, la experiencia, pero, joder, ese feeling yo creo que es importante. Tú a este hombre... Es que este feeling que comentas es que es curioso porque a mí me pasa, yo tengo deportistas a los cuales tengo que parar y decirles, oye, claro. Sí, claro. Phil, bueno, es una expresión muy valenciana, hijo, tío, estás entrenando, yo qué sé, ¿quieres entrenar tanto? Pero es que haces jornada partida, tienes 2 hijos, Claro. bueno, tengo un pupilo con 9 hijos. Un saludo, espero que me escuches. Me quito el sombrero y encima marcha un montón, o sea, marcha una barbaridad. Y he tenido pupilos a los cuales le tengo que decir, venga, les he tenido que empujar, venga, tío, que no seas tan modesto, que puedes más, que yo creo que estás para esto. No, es que me da mucho respeto, tal y cual. Digo, me parece bien que te dé respeto. Yo considero que estás para ello. Estás para ello. Entonces, ya que sea tu decisión. Claro, pero he tenido gente de que quiere hacer un Ironman, pero viajo cada 2 semanas y es imposible entrenar un Ironman sin constancia. Y he tenido gente de que tenía un buen horario, pero ha tenido miedo. Y ha habido que darle la confianza para demostrarle que le hacía mucha ilusión, pero no se atrevía. Al fin y al cabo, la psicología de cada uno es tan compleja, tan diferente que bueno, hay que trabajar y hay que hablarlo. Por eso, para mí es tan importante entrevistarme con la gente. Sí, es importante. Y bueno, antes de despedirnos, tenía también otra preguntita que hacerte, que bueno, ahora que hemos hablado de esos marginal gains, de esa parte importante del enfoque de la temporada, ¿no? Que es el tiempo disponible para el objetivo, hay otra parte importante que es la recuperación, ¿no? El fisio, los aparatos que tenemos en casa para favorecer la recuperación. ¿Le darías más importancia a invertir en botas de compresión, sesiones de fisio, pistola de masaje, todo ese etcétera, antes que a la inversión en material, o depende un poco del deportista? A dormir. A dormir. La gente no duerme lo suficiente. Esto lo puse y es gratis. En una publicación de Live to Triathlon, hablábamos del sueño y dije, es la inversión más barata y no se cuida. Yo me doy cuenta de que a dormir. 5 o 6 horas y yo... De hecho, no sé quién fue, un entrenador de ciclismo muy famoso, le preguntaron hace poco, creo que era el del UAE, pero el del UAE, si no me equivoco, es entrenador de Marcelo Sánchez, pero no sé si fue él quien lo dijo, le preguntaron, ¿para ti qué es más importante? ¿El entrenamiento, la comida o el descanso? Y dijo, dormir. Y yo en mis propias carnes lo comprobé en Font-Romeu. Dormía 9 horas al día, entrenaba más que nunca, me encontraba mejor que nunca a 2.000 metros de altitud. Dormir es brutal. Y si ya dormimos lo que toca, me preguntas sobre máquinas y demás, ¿no? Entonces, os la voy a contestar con otra pregunta. ¿Qué preferís? ¿Unas botas de compresión de 900 euros, que es lo que valen, más o menos? ¿O 30 sesiones de fisio por 30 euros? Yo prefiero fisio. Yo también.
Para mí, la mejor máquina de recuperación que hay son las manos de un fisioterapeuta que te conozca bien, que te sepa tratar bien, Eso es, que te sepa que te tratar clave bien. la aguja en el lugar que te molesta, que te libere. Para mí eso es canela en rama, o sea, la agujita ahí donde... Eso, para mí no han creado una máquina igual. O sea, Sin duda. Además, eso entonces, cuando se prueba se nota la diferencia. Ya se sabe. Claro. Se sabe que... que O sí, sea, que que las quede botas están claro bien. que el A mí sueño sí, y el fisio, ¿no? a mí sí, desde mi punto de vista. Y luego no nos gastamos 900 euros al año en fisio, que eso es una barbaridad. Pero ir una vez al mes, quien pueda, al fisio, Mm, aunque no me duela nada, que me suelten, que me relajen, que me me lo pongan la quito de otra musculatura al cosa. fisio, sí, que te drenen bien. Eso debería ser tan importante como el dormir bien, como el comer bien, como el hacer bien el trabajo de fuerza, para, al fin y al cabo es todo prevención de lesiones, ¿no? Como decía Carlos el otro día. Sí. Efectivamente. Entonces, sí, las botas están muy bien, por ejemplo, si estás en el avión, pues como nosotros, 24 horas antes de llegar allí y te las pones estando, quien pueda estar en primera fila con las piernas estiradas, te pone las botas y que te... Pues eso está muy bien, pero es un marginal gain de 900 euros. Una pasta. Sí. Hay que amortizar. Los marginal gains normalmente, Son yo creo poquitos. que, que a medida que valen más, dan menos. Muchas veces. Entonces, Puede ser. Vamos a hacer esa proporción, es verdad. Es verdad. no, hay cosas que no, pero hay ciertas cosas que dices, ¿realmente me va a merecer la pena tanto gasto para lo que voy? Claro. Entonces, sí, si te puedes permitir el lujo de tener unas botas en casa y cuando llegas, a lo mejor si trabajas de pie todo el día y antes de acostarte a dormir, pues te puedes tirar 20 minutitos con las botas para luego dormir más a gusto. Pues Sí, genial. Pero está más que demostrado que no encender la pantallita del móvil una hora antes de dormir y cenar una hora y media antes de acostarse a dormir te mejora tu sueño. Entonces, Efectivamente. esos 20 minutos de botas, ¿vas a estar sin la pantalla para luego poder dormir bien o...? No, Es al que hay revés. tantas Estás cosas. con las botas y el móvil. Mientras estás con las botas, estás con el móvil. Entonces al final Y a lo mejor luego te ha bajado los niveles de melatonina y no eres capaz de dormir. Es que Guau, ya ves. el sueño. Sí, ¿eh? Bueno, chicos, yo, llevamos por una hora. ejemplo, una de las cosas que hice hablando de esto en Hawái para adaptarme muy bien al cambio horario, y esto es un marginal gain muy absurdo, pero lo voy a comentar porque a mí me ha ido muy bien, es no gastar gafas de sol durante el día. Anda. Es una chorrada, ¿Ah? pero leí varios estudios sobre el tema de la aclimatación o del jet lag y demás, y narices, a mí me ha ido muy bien. Qué Es bueno. que desde el segundo día estaba perfectamente aclimatado. Y yo soy yo viajé del tirón. O sea, y en el avión dormí 3 o 4 horas, una cosa así, no pude dormir más. Y al llegar allá a Hawái, llegamos a las 5 de la tarde, una cosa así, salí a correr a las 7, a las 9 durmiendo. Me desperté al día siguiente a las 5, que son 8 horas de sueño, y ya cogí la rutina. Joder. Fíjate. Qué bien. Ahora, al volver, Eso te iba a decir, la vuelta hasta las mediados de la semana pasada, he estado, claro, anochecía aquí en Castellón a las 5 de la tarde, aparte yo trabajo en un sitio techado, un poco más oscuro, Claro. a las 3 de la tarde ya me estaba entrando el sueño. En el momento que se comenzaba a hacer un poquito oscuro en la instalación, sueño. Es que es inmediato. En el momento que dejo de tener luz solar, sueño. A las 5 de la tarde, trabajando con los ojos casi cerrados, llegar a casa a las 8:30, sin cenar ni nada, a dormir. Al día siguiente, a las 4, despierto. La semana pasada, ya el miércoles, comencé a escuchar el despertador a las 6 de la mañana. Joder. Qué alegría poder escuchar un despertador. Sí, eso Pues nada, otro pues, tip. Antes. muchas veces esas tonterías, pues son marginal gains que, pero ves, eso está que no lo pone en ningún libro ni nada, ni es ninguna máquina especial, que vale un montón de dinero, pero mira, consigues pequeñas mejoras que te ayudan en tu día a día. Te ayudan a recuperar mejor. Es la experiencia esa, ¿ves? Basado en la experiencia. Tú lo has probado y sabes que funciona. Y lo puedes recomendar o no. A mí me ha funcionado, a lo mejor a otro no. Eso es. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a acabar, ¿no? Que al final, como somos de larga, nos somos de larga, 1 hora 40. Lo único que vamos a hacer es que estamos metiendo un test.
nuevo un poquito a todos. Un test de preguntas rápidas. 4 minutos, ¿eh? Son literal. Yo no voy a poner el reloj aquí hoy, sino que lo voy a ir mirando yo el reloj. Preguntas que tú vas a decir sí, no, o A o B, o sobre lo que te preguntemos. Vale, a ver cuántas. Además, esto no lo dijo, esto no lo hemos dicho, nos lo dijo nuestro amigo Frodeno. Frodeno en Hawái lo ha hecho este año un tipo de entrevista a este tipo, así con todos los que tenía allí. Cogía, sentaba uno, le ponía el micrófono, la zapatilla de Hoka con el micrófono, se lo ponía así y le decía pa. Entonces nos dijo, oye, hacer esto. Lo vi, algo lo vi. Sí, que tenían que contestar en 30 segunos. Eso es. Nosotros en 4 minutos, porque somos más de larga. En vez de 30 segundos, en 4 minutos. Pues esto. Pero eran muy comprometidas, ¿eh? Claro, aquí no, estas no. Estas vale, mejor. A conocer un poco más a la persona a nivel general, no es comprometida. Pero bueno, puedes decir, me la salto también, ¿eh? Así que nada, yo voy a poner el reloj y empiezo con los 4 minutos y la primera es... Comida favorita. Hamburguesa. ¿Ayuno o no ayuno? No ayuno. Un libro. ¿Cómo construir un coche de Adrian Newey? Una película. Interestelar. Una red social, si tienes, favorita. La menos mala, Instagram. De gadgets, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho en material? Medidor de potencia. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Se puede contar. Tomarme la HRV. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? La casa de mis padres. ¿Eres más de cola o de otro? Puedes decir. Ahí está. Lanzarote. Vale. ¿Café, té o colacao? Ninguno. ¿Qué talento o habilidad te gustaría aprender? Qué buena. Te la contesto al final. Vale. ¿Eres más de planificar o improvisar? Planifican. ¿Qué tipo de música te gusta más? Electrónica. ¿Qué es algo sin lo que no podrías vivir? Algo. Tiene que ser material. Sí. Probablemente coche, pero porque me gusta conducir, no por... Otra cosa. ¿Tienes alguna canción favorita entrenando que te motive o no escuchas música? Según el mes. Te podría decir cuál ha sido la de Hawái. La que puso el Zen Low en la previa de la carrera con el reel de su familia. Para nosotros ha sido una canción muy especial. La buscaremos. Bueno. Vale. Bueno, es... ¿Cómo? ¿Velocidad o resistencia? Resistencia porque nunca tuve velocidad. ¿Y volumen o intensidad? En su justa medida ambas. ¿Entrenamiento por la mañana o por la tarde? Por la mañana. Si tienes que elegir el sitio para correr, ¿en la playa o en la montaña? Montaña. ¿Outdoor o indoor? Outdoor. Aunque trabaje indoor. ¿Rendimiento físico o mental? Lo uno no va sin lo otro. ¿Eres más de cuerpo o de mente? Lo uno no va sin lo otro. Y para acabar, te van a sobrar 30 segundos. ¿Buscarías entrenador exigente o motivador? Que me pique. Bueno, te has mojado en algunas, en otras no. Yo necesito que me piquen. A mí me funciona muy bien que me piquen. Y me faltaba una que me habíais dicho. Sí. Que... ¿Qué talento o habilidad te gustaría aprender? No sé, procrastinador. Tienes el poder ahora mismo de elegir. Llega alguien y dice, ¿quieres esto? Pues ahí lo tienes. ¿Qué habilidad me gustaría aprender? Ser capaz de no arraigarme tanto a un estado, a un sitio. O sea, ser capaz de ser más
de poderme adaptar mejor a los lugares o a las diferentes situaciones, que me cuesta. Pues ahí lo tienes. Muy bien. Pues nada, chicos, hemos encantado. hecho récord de podcast hoy. Duración 1 hora 46 llevamos. Esto para las sesiones largas de rodillo ahora viene genial. Y nada, por nuestra parte, Fernando, mil gracias por tu tiempo. La verdad que nos ha encantado tenerte aquí de nuevo con nosotros y nos has contado un montón de cosas que a nosotros nos interesa y a los que nos están escuchando seguro que también. Así que mil gracias. Nada, gracias a vosotros. A mí se me ha pasado volando. Espero que a la gente le guste. Espero no haber dicho ninguna burrada, que a veces soy un poco boca chancla y nada. Un gustazo y espero que volvamos a vernos pronto y escucharnos otra vez. Esta es tu cuenta, ya sabes, cuando quieras, aquí puertas abiertas y si no, que nos abriremos nosotros y te volveremos a tocar a la puerta para que vengas a hablarnos de otra cosa o analizar o lo que haga falta. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicos, un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.